Pokémon El Maestro Perdido 121, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. Quintia estaba acurrucada en una habitación oscura. No tenía ni idea del paso del tiempo ni de lo que pudiera estar sucediendo afuera. Cuando le metían comida por una trampilla, comía, y había un retrete en la esquina. Eso era todo. Su prisión era de lo más simple. Al llegar, intentó abrir la puerta, pero la encontró bien cerrada. Demasiado débil para resistir, se tumbó en el suelo y volvió a dormirse. Ahora, muchas comidas después, se había recuperado de la herida que recibió cuando la capturaron. Su espalda, aunque dolorida, no sangraba ni se sentía infectada. Quintia ahora no tenía nada que hacer más que sentarse y pensar. La campeona de Sinnoh se centró en dos cosas. Intentaba seguir pensando en lo que podría estar pasando afuera, para asegurarse de no desconectarse. Temía que el maestro Pokémon nunca la encontrara. Pero entonces, razonó, la liga de Johto seguía en marcha. No podía esperar que abandonara el torneo donde esperaba ser visto, sobre todo dado el esfuerzo que había dedicado a la liga Pokémon. E incluso si la buscaba, ¿cómo la encontraría? Solo había encontrado al equipo Rocket porque Mewtwo sabía dónde buscar. ¿Cómo podría competir campeona? Admitía que era un hombre extraordinario, pero sin duda encontrarla sería algo inalcanzable incluso para él. Mientras pensaba en la liga de Johto, se preguntaba quién ganaría. Y, además, quién lideraría la región de Sinnoh en su liga, que comenzaría 5 meses después de Johto. Sabía que debía estar allí para la liga, o la gente empezaría a cuestionar su ausencia. Pero ni siquiera podía salir de donde quiera que estuviera. El agente no había sido particularmente específico. La otra cosa que ocupaba el tiempo de Quintia era pensar en la cadena de eventos que la había llevado hasta donde estaba. Recordaba su derrota inicial en la Liga Mundial, donde campeón había aparecido de la nada arrasando con sus oponentes. Habría entrenadores que entrarían con nombres extraños cada año. Después de todo, los requisitos para entrar eran simplemente haber derrotado a los 32 líderes de gimnasio en las 4 regiones. No tenía que ser en una sola temporada, podía ser cualquier período de tiempo. Esto significaba que había una gran cantidad de entrenadores que entraban cada año. Normalmente, la mayoría caía noqueada en las primeras rondas, pero el hombre llamado entrenador había llamado la atención rápidamente. En su primer combate, no dijo ni una sola palabra, liberando un Charizard que destruía sistemáticamente a los Pokémon de sus oponentes. Quintia, que no tuvo que entrar hasta las últimas rondas, había estado sentada con Charles Boxou viendo varias batallas en una serie de pantallas. A pesar de la velocidad con la que se filtraba el ruido, su oponente ya estaba con su tercer y último Pokémon del encuentro. Mientras observaban, Charizard simplemente lo fulminó con la mirada y rápidamente asó al poderoso Tiranitar al que se enfrentaba con un solo lanzallamas. No solo lo dejó inconsciente de un solo golpe, sino que lo recogió y lo lanzó por la arena para aterrizar junto a su aturdido entrenador. Quintia recordaba haber visto y sentido, por primera vez en su carrera, miedo a un Pokémon. Solo lo había visto unos instantes y ya sabía que Charizard sería difícil de detener. Durante el resto del torneo, Quintia se aseguró de ver algo de las batallas de los entrenadores. Siempre usaba el mismo Pokémon, y tardó 6 combates en tener que dar una orden. Hasta entonces, no había pronunciado palabra. Cuando daba una primera instrucción, la reacción del público era sorprendente. Solían estar concentrados en su Charizard, pero todas las miradas se dirigían al hombre, y muchos se perdían el ataque que ponía fin a esa batalla. Cuando se enfrentó a él, Quintia lo intentó todo. Hiciera lo que hiciera, el Charizard parecía preverlo, apartarse y devolver el ataque con una velocidad y potencia deslumbrantes. Como su Pokémon había caído a una velocidad increíble, Quintia se había quedado maravillada con el equipo al que se enfrentaba. Entrenador dejó a Charizard pelear solo durante gran parte de la batalla, pero cuando daba una instrucción, esta solía destrozar la defensa de Quintia y poner fin al combate. Recordó la sensación cuando su Garchomp se estrelló contra el suelo por última vez, rodeado de humo mientras la multitud rugía. Desde ese día, Quintia había luchado por controlar los acontecimientos como antes. Cuando era maestra Pokémon, siempre había tenido el control. Antes, había sido campeona de Sinnoh, y antes de eso, entrenadora independiente. Aceptar que alguien más controlaba su trabajo le había costado acostumbrarse. No había podido comprender lo que su sucesor quería de ella.
que actuara como un intermediario entre él y el resto del mundo. Pensó que lo estaba haciendo bien cuando finalmente logró terminar el campamento de entrenamiento, pero entonces cometió un error. No dejó de insistirle a su jefe para que intentara enseñar a los entrenadores que traía. Una buena idea en teoría para ellos, pero contraria a lo que la campeona quería de ella. Debía enseñar para que él no tuviera que hacerlo. Aunque admitió no haberse sentido decepcionada, la enseñanza era de un nivel completamente nuevo. Había comprendido por qué nadie podía siquiera acercarse al maestro Pokémon. Y entonces llegó su mayor error. Su intervención. Quintia desconocía lo que había ocurrido bajo Ciudad Goldenrod, pero tras ver la devastación que sus Pokémon habían causado, estaba segura de que no quería saberlo. Cuando la despidieron y regresó a Sinnoh, tuvo la oportunidad de reflexionar sobre los acontecimientos y decidió que podrían haberse gestionado mejor. Los jóvenes que había traído consigo, que la habían hecho despedir, estaban furiosas consigo mismas por haberlos traído. Y en cuanto a desobedecer las órdenes del maestro Pokémon, era algo que Quintia no tenía intención de repetir apresuradamente. Se oyó un fuerte golpe en la puerta que hizo que Quintia diera un salto y levantara la vista. Por primera vez desde que había estado encarcelada, la puerta se abrió del todo, en lugar de un espacio en la parte inferior. Mientras la luz se derramaba en la habitación, cegándola momentáneamente, Quintia pensó por un instante que la habían salvado. Sin embargo, mientras sus ojos se acostumbraban poco a poco a la brillante luz, se encontró mirando el rostro despiadado de la gente. Sentí que debía advertirte, dijo el cohete con una mueca de desprecio. La comida que traigo ahora te servirá para mucho tiempo. Estaré fuera un tiempo, y no puedo tener la única garantía de que Mewtwo hará lo que le ordene, muriendo en mí, ¿verdad? Se giró y metió un carrito grande, lleno de platos de comida. Espero que esto sea de tu agrado, señorita Shirona. Si no, no hay muchas alternativas. Dicho esto, se dio la vuelta y la puerta se cerró de golpe tras él, sumiendo a Quintia en la oscuridad una vez más. Ash Ketchum observaba el estadio principal. Estaba allí para presenciar la batalla más importante de la fase de todos contra todos, en el grupo 7, entre Misty Waterflower y Aaron Olsen. Ambos habían derrotado contundentemente al tercer miembro de su grupo sin perder ni cambiar un Pokémon. Pero ahora, el perdedor de este 3 contra 3 quedaría fuera del torneo. Ash sabía que, como maestro Pokémon, debía mostrarse neutral, y que se esperaba que participara en una batalla de esta magnitud. Sin embargo, sabía exactamente a quién quería que ganara. A pesar de los 7 años de separación y de la aplastante victoria que le había infligido cuando lo retó, Ash seguía pensando en Misty como alguien más cercano que la mayoría de los humanos. Sin embargo, sabía que nunca podría volver atrás. Años de entrenamiento lo habían cambiado, igual que a ellos. Aún reconocía a sus amigos, y aunque los años habían hecho que no interactuara con los humanos tan bien como con los demás, sabía que ya no era amigo de ninguno de ellos. Si descubrían quién era, sabía que habría problemas. La amistad importaba poco en tiempos tan lejanos. Y se había propuesto una tarea. Había cumplido su sueño de la infancia y se había convertido en el maestro Pokémon, el entrenador más poderoso del mundo. Sus Pokémon podían, y lo habían hecho, derrotar a los legendarios. Rió entre dientes al recordar una pelea en particular, poco más de un año antes, cuando Charizard provocó y luchó contra Entei. El Pokémon Volcán se indignó al principio de que un simple Charizard luchara contra él, y luego se sorprendió por su poder. Terminó con el pie de Charizard pisoteando la garganta de Entei, derrotando a la leyenda, antes de que Ash finalmente interviniera. Charizard quiso saborear su victoria por más tiempo, y no le hizo ninguna gracia al intento de su entrenador de interrumpirlo. Cuando Entei vio que la ráfaga de fuego dirigida a Ash era desviada, observó asombrado cómo Ash fulminaba con la mirada a su característico poderío, quien finalmente se había rendido. Tras el incidente, Ash ayudó a Entei a recuperarse y luego tuvo una larga conversación con los legendarios, con la ayuda de Espeon. Se supo que un entrenador había estado capturando a varios legendarios, lo que perturbaba a los que quedaban libres. Ash conocía al entrenador responsable, y esto fue lo que lo llevó a regresar a la civilización. Ash sabía que los 3 Regi habían aceptado quedarse con Brandon, aunque este los había liberado después de que se lo pidieran. Aparte de esto, solo había 6 legendarios controlados por entrenadores. Ash sabía de 2 bajo el control de Tobias, un hombre que lo obligó a abandonar la civilización. Cuando se convirtió en maestro Pokémon, supo que tendría que pasar por un proceso para encontrar la manera de liberarlos y calmar a legendarios como Entei.
Mientras el estadio rugía, Ash bajó la vista y vio a Misty y a Aaron salir al campo. Junto a él, llegaron Lance y Steven, quienes saludaron a su líder con un gesto de la cabeza. El trío se sentó a observar la batalla. Misty respiró hondo mientras se acercaba a Aaron en medio del campo. Esta era la batalla final de la ronda de todos contra todos, programada deliberadamente para maximizar el número de personas que quisieran verla. Tanto Sam como Mellani habían luchado hasta el torneo de la victoria con 2 victorias cada una, dejando a Misty con la tarea de vencer a uno de los entrenadores más fuertes del torneo para unirse a ellas. Aaron le sonrió mientras se estrechaban la mano. Buena suerte, Misty. Aunque admito que me sorprende que hayas entrado en este torneo. ¿Por qué? Respondió Misty con cautela, aún recordando la casi derrota contra Gregory. No dudo de que eres un gran entrenador, de hecho lo sé, dijo Aaron. El solo hecho de participar en un torneo regional como este fue inesperado. ¿Sabes lo difícil que es ganar usando solo un tipo de Pokémon? Si me ganas aquí hoy, te animaré todo el tiempo. Sería bueno ver un cambio. Solo tienes que superarme primero. Una última sonrisa y se dio la vuelta, dejando a Misty sonriendo a su espalda, reflexionando que quizás no todos los entrenadores eran malos. Al llegar a su palco, Misty miró el marcador, donde el marcador empezó a girar y se puso verde. Miró al otro lado del campo, mientras Aaron sacaba su primera Pokébola. Jolteón, creo que puedes empezar. Misty sonrió, sabiendo que él creía que podría ganar usando la ventaja de tipo. Sin embargo, admitió, su Jolteón parecía bien entrenado. Su pelaje era brillante y reluciente, y tenía un aspecto adorable, aunque cuando la miró fijamente, su mirada se volvió más agresiva. Un Pokémon hecho para la batalla. Buscó en su cinturón y sacó a su primer Pokémon. A la hora de reunir al equipo para había sido fácil. Al lanzar su Pokébola, Golduck apareció frente a ella, flexionando sus músculos. El árbitro dio un paso al frente. Comienza la batalla entre Misty Waterflower y Aaron Olsen. El primer combate será entre Jolteón y Golduck. Comiencen. Jolteón, Misil Pin. Pistola de agua. Los 2 ataques colisionaron a mitad de camino, lo que les dio a ambos entrenadores la oportunidad de ver la velocidad de sus oponentes. Misty no se impresionó, lo que significaba que una de sus ventajas estaba a punto de ser anulada incluso antes de empezar. Golduck, otra pistola de agua, ordenó Misty. Jolteón, esquiva y usa rayo. El Pokémon Rayo se movió rápidamente hacia la izquierda, antes de contraatacar con un ataque eléctrico que Golduck no pudo esquivar. Al resistir, cayó de rodillas y luego se incorporó de nuevo. Misty miró fijamente a su sonriente oponente. ¿Olvidas a Misty? Yo también estuve en Índigo. Aprendí lo mismo. Jolteón Pin Misile otra vez. Golduck, esquiva. Avanza. Pronto Jolteón tenía de Golduck esquivando por todo el campo, desesperado por evitar ser golpeado una vez más. Después de unos minutos, Misty empezó a sonreír, mientras Jolteón disminuía ligeramente la velocidad. Golduck, bomba hidroeléctrica. Jolteón esquiva y Thunderbolt. Los ojos de Aaron se abrieron de par en par al comprender lo que Misty planeaba. Jolteón no pudo esquivar con la suficiente rapidez y fue alcanzado por el poderoso ataque de agua. Mientras el Pokémon Rayo se deslizaba por el campo, Misty atacó de nuevo. Cola de agua. Antes de que Aaron pudiera reaccionar, Golduck atravesó el campo a toda velocidad y se estrelló contra el costado de Jolteón, haciendo que la víctima patinara por el suelo y se detuviera. Aaron levantó la mano y recuperó su maltrecho vehículo eléctrico para que pudiera recuperarse de la paliza que le había propinado Golduck. En el palco del campeón, Ash se recostó en su asiento. Aaron cometió un error, dijo el maestro Pokémon. ¿Qué quieres decir? Preguntó Steven. Si recuerdas cuando luché contra Misty, Golduck demostró tener una resistencia fenomenal. Fue un error intentar atraparlo con ataques constantes. No tiene sentido. Agota a casi cualquier oponente. Apenas parece cansado. Lance y Steven volvieron a mirar hacia abajo, donde Golduck, en efecto, no parecía cansado. Les hizo preguntarse cuánto tiempo podría luchar. Aaron volvió a mirar su cinturón antes de elegir otra Pokébola. La lanzó y un gran Pokémon con aspecto de oso apareció rugiendo. Misty sonrió y al instante sacó su Golduck, antes de soltar a Gyarados. Gyarados vs Ursaring. Comienza. Gritó el árbitro. Gyarados, lanza llamas. Ursaring, atraviésalo y luego brazo martillo. Mientras el Pokémon hibernador cargaba directamente hacia el torrente de fuego, antes de ser arrojado hacia atrás, Aaron levantó una ceja y miró a Gyarados más de cerca. Ursaring, hiperrayo. Bomba hidráulica.
Los dos poderosos ataques colisionaron en el centro del campo, explotando. Mientras Ursaring observaba a través del humo, otro torrente de agua lo atravesó y alcanzó al Pokémon hibernador en el pecho, haciéndolo resbalar hacia atrás. Ursaring se puso de pie de golpe y se lanzó hacia el humo. Ursaring, brazo martillo. Se escuchó un rugido de dolor desde el humo que comenzaba a disiparse. Al hacerlo, se hizo evidente el motivo. Ursaring había acortado la distancia con Gyarados y luego estaba golpeando al Pokémon atroz con su brazo blanco brillante. Misty sonrió con suficiencia. Furia de dragón. Ursaring, muévete. Gritó a Aaron, pero fue en vano. Mientras el Pokémon hibernador retrocedía, la cabeza de Gyarados se alzó y una enorme bola de fuego salió disparada, enterrando a Ursaring. Mientras el Pokémon de tipo normal se retiraba del ataque, Gyarados atacó de nuevo sin necesidad de una orden. Cuando una hidrobomba impactó contra Ursaring, el Pokémon hibernador cayó al suelo por última vez. Ursaring no puede luchar. Gyarados es el ganador. Gritó el árbitro. Aaron recuperó a su Ursaring con un suspiro. Claramente había subestimado un poco a Misty, como lo había demostrado su Gyarados. Por suerte, aún le quedaba su Pokémon más fuerte, pero primero debía recuperar a Jolteon. Brock sonrió en la grada al ver caer a Ursaring, al igual que Gary. La dificultad para Misty no era confiarse demasiado, sino que con Jolteon maltrecho y Ursaring fuera, Aaron estaba claramente en desventaja. Aunque todos sabían el peligro que podía representar el Pokémon que le había dado el título, Misty lo había previsto. A su lado, Gary estaba tenso, algo que Brock había notado, pero no le había llamado la atención. Por desgracia, Max no era precisamente muy bueno con la gente. Gary, relájate, ella está ganando, dijo el más joven de los Maple, haciendo que la cabeza de Gary girara de golpe. Max, no estaré feliz hasta que haya superado esta batalla. Esta es su mayor prueba, y será un duro golpe si pierde. Y sabes muy bien lo rápido que puede cambiar una batalla. Sí, pero ¿y Max? Intervino Brock. ¿Sabes lo fuerte que es el último Pokémon de Aaron? Probablemente seas mejor que todos nosotros. Si Misty logra vencerlo, se convertirá en una gran favorita para el torneo, en lugar de tener alguna posibilidad. Sí, lo sé, pero Jolteon está casi derrotado, y Golduck y Gyarados son increíblemente poderosos, argumentó Max. Ni hablar de Pikachu. Misty debería poder ganar. Ya veremos, Max, dijo Brock, mientras Gary se concentraba de nuevo en el campo. Ya veremos. Jolteon, te toca otra vez, gritó Aaron, lanzando la Pokébola. Misty rápidamente recuperó a Gyarados y envió a Golduck de nuevo. Jolteon, rayo, esquiva y pistola de agua. Golduck se abalanzó rápidamente ante el ataque eléctrico y disparó una ráfaga de agua contra Jolteon, haciendo que el Pokémon rayo se deslizara hacia atrás por el campo. Aaron fulminó con la mirada a su oponente, quien estaba completamente concentrado en la batalla y claramente dominaba. Jolteon, descarga. Misty sonrió. Sabía que eso iba a pasar. Golduck, psíquico. Los ojos de Aaron se abrieron de par en par, pero ya era demasiado tarde. Al surgir las descargas eléctricas, los ojos de Golduck brillaron y Jolteon se elevó del suelo. La electricidad se detuvo y formó un anillo. Envía la electricidad lejos, y luego hiperrayo. Jolteon, sal, ahora. Gritó a Aaron. Mientras Jolteon forcejeaba, Golduck redirigió la descarga al suelo, antes de que la gema de su cabeza comenzara a brillar. Jolteon brilló con un destello amarillo y una descarga eléctrica fue en vano, pues el hiperrayo impactó directamente al Pokémon rayo, que lo lanzó por el campo. Aaron contempló a su Pokémon, magullado y destrozado, tendido de lado, claramente noqueado. Al recuperar a su Pokémon, y mientras el árbitro anunciaba el resultado, el estadio rugió, pensando claramente que el campeón del año pasado ni siquiera llegaría al torneo de la victoria. Campeón miró pensativo hacia el estadio. La Golduck de Misty había superado a Jolteon, a pesar de la desventaja de tipo. Había mejorado notablemente desde la última vez que se enfrentó a él. Sabía que aún no sería rival para él, pero era bueno ver su progreso. Al recordar a Jolteon, sintió de repente una presencia en su mente y se recostó en su asiento antes de responder. Hay un Pokémon acercándose a Pueblo Plateado, dijo Espeón. Un Salamence. ¿Y? No parece tener un entrenador con él. Es un comportamiento inusual para un Pokémon así. Gracias, envió Ash, abriendo los ojos. No lo pierdas de vista y avísame qué sucede. Usa a los exploradores. Me quedaré aquí hasta que termine la batalla. Mientras Espeón se retiraba, Ash se recostó en su asiento y volvió a mirar el estadio.
A su lado, Lance y Steven hablaban de la batalla de Misty, pero a él no le interesaba. Sabía que la batalla ya no importaba, si sus sospechas eran ciertas. Gary se recostó y sonrió levemente mientras Jolteon desaparecía del campo. Aún parecía nervioso, pero parecía creer que Misty podría ganar. Detrás de ellos, James se inclinó hacia adelante. Chicos, sé que Aaron ganó el año pasado, pero ¿de qué se preocupan? Misty todavía tiene 3 Pokémon relativamente nuevos, y a él le queda uno. ¿Debería ganar esto? Brock sonrió. Claramente no sabes cuál es su Pokémon final. El año pasado, en su semifinal, perdía 5-2 antes de enviar su Absol. Ese Pokémon arrasó con su oponente y lo envió a la final. Ya lo verás cuando lo envíe. Casi no me importaría que ganara esta batalla, siempre y cuando gane el torneo. Max intervino antes de que Gary lo fulminara con la mirada. ¿Qué? Dime que no querrías ver a ese Absol enfrentándose a campeón. Me interesaría, admitió Gary. Pero preferiría ver a Pikachu. Max pensó un momento antes de asentir. Tienes razón. Suponiendo que Absol sea tan fuerte como el año pasado, Misty necesitará a Pikachu. Eso será interesante. Dawn se inclinó para murmurarle a Jessie. No sé por qué están tan emocionados. Es solo una batalla. No entienden la belleza de las competencias. Jessie ahogó una risa mientras asentía, lo que provocó las miradas de los chicos. Se callaron rápidamente. Un poco apartada de los jóvenes del grupo, Delia hablaba con Samuel Oak. ¿Podrá Misty ganar esto? No lo sé, respondió el profesor con sinceridad. Sospecho que podrá acercarse, pero si las historias de ese Absol son ciertas, entonces lo tendrá difícil. Espero que sí, dijo Delia con una sonrisa preocupada. Sería bueno que siguiera adelante. Estoy de acuerdo, dijo el profesor, mientras la batalla se reiniciaba una vez más. Absol, viejo amigo, es tu momento de brillar de nuevo, dijo Aaron con una sonrisa, antes de liberar a su Pokémon. Golduck flexionó sus músculos desde el otro lado del campo y sonrió con sorna, pero Misty no se dejó engañar. Golduck estaba un poco cansado por su batalla anterior, y luego usó psíquico e hiperrayo juntos, lo que lo habría agotado aún más. No esperaba que ganara. Absol, ataque rápido en Psycho-Cut. Absol se lanzó hacia adelante y Golduck saltó fuera del camino instintivamente. Pistola de agua. Mientras el Pokémon Pato volaba por los aires, disparó una ráfaga de agua contra Absol, quien seguía avanzando. Al impactar, Absol desapareció repentinamente, antes de que la voz de Aaron volviera a resonar. Trueno. Una enorme descarga eléctrica se disparó y se estrelló contra Golduck, quien seguía en el aire sin poder esquivar. Golduck se desplomó junto a Misty y luchó por levantarse, antes de desplomarse en el suelo. Temblando, Misty extendió la mano y recuperó a su Pokémon. Estaba molesta consigo misma. Caer en una trampa tan vieja como el doble equipo era una estupidez. Se disculpó con la Pokébola de Golduck antes de liberar rápidamente a Gyarados. Aaron sonrió. ¿No quieres perder el tiempo, Misty? Tu prisa es una debilidad. Gyarados, Skal, dijo Misty, negándose a dejarse llevar por juegos mentales. Día soleado. Ordenó a Aaron. Cuando la explosión de agua caliente se abalanzó sobre Absol, este saltó fuera del camino antes de liberar un orbe que voló hacia el cielo, haciendo que el sol brillara rápidamente y calentara el estadio. ¡Qué listo!, dijo James con una sonrisa. Gary había vuelto a su posición encorvada, con la mirada fija en el campo. Contra un entrenador de tipo agua, eso atrofiaría de Gyarados. De acuerdo, dijo Max. Pero aún así, creo que Misty debería ganar cómodamente. No lo sé, Max, dijo Brock distraídamente mientras miraba el campo de batalla. Si Gyarados cae rápido, Misty estará en apuros. No sé qué tan fuerte es Pikachu. He entrenado con él, Brock, créeme, Pikachu es un Pokémon muy poderoso. Y he entrenado a Pichu con él, asintió James. Creo que Misty debería poder ganar. Pikachu será demasiado fuerte para Absol. Danza de la lluvia Gyarados. Ataque rápido. Antes de que Gyarados pudiera completar el ataque, Absol se estrelló contra él, impidiéndole eliminar las nubes. Otra vez. Ordenó Misty, esperando que Absol no se recuperara lo suficientemente rápido. Se equivocó, y lo repitieron 3 veces más, antes de que ella se diera por vencida. Gyarados, lanzallamas de vuelta, dijo Aaron con una sonrisa. Al chocar los 2 torrentes de llamas en medio del campo, se convirtieron en un infierno creciente que se expandió por todo el campo. Gyarados, alto. Gritó Misty, dándose cuenta de repente de la estrategia de Aaron.
En cuanto el Pokémon atroz obedeció, la enorme bola de fuego del centro explotó. Absol saltó alto, pero la explosión lo envió aún más alto y, al girarse, aterrizó de pie, apuntando hacia donde Gyarados había estado antes. Gyarados, incapaz de saltar, fue alcanzado por el infierno que se extendió por el campo y dejó escapar un rugido de dolor. Misty apretó los dientes mientras miraba el fuego que aún le oscurecía la vista, escuchando a su Pokémon sufrir, sabiendo que Gyarados no aguantaría mucho más. Absol golpeaba con fuerza, sobre todo considerando lo rápido que Golduck había caído, y con el daño recibido contra Ursaring, Gyarados no iba a durar. Si pudiera asestar un último golpe en Absol, trueno. Mientras el ataque cargaba, Misty decidió un plan de acción. Gyarados, esto te acabará. Hiperrayo con todo lo que tengas para intentar dañarlo. Se escuchó un rugido enorme proveniente del infierno que se desvanecía, antes de ser absorbido y reemplazado por una explosión de luz naranja y amarilla. Tras la explosión, se escuchó un estruendo estrepitoso que hizo que Misty se estremeciera. Sabía que era el sonido de su Pokémon al caer, pero ¿qué le había pasado a Absol? Al disiparse el humo, se veían marcas de quemaduras por todo el campo, testimonio del poderío de los dos Pokémon, y el día soleado comenzaba a desvanecerse. Gyarados quedó inconsciente, y Absol merodeaba de un lado a otro del campo, aunque claramente se veían marcas de batalla. Misty se alegró de que Gyarados no hubiera caído sin luchar contra Absol, pero sabía que el momento había llegado. No le quedaba más remedio que revelar su mayor virtud en este torneo, y esperaba que esa fuera la razón por la que ganaría. Gyarados, regresa, luchaste muy bien. Estoy orgullosa de ti, dijo Misty, sonriendo a su Pokémon más poderoso antes de recuperarlo, antes de sacar otra Pokébola de su cinturón y observarla. Era una Pokébola de aspecto normal, ya que Pikachu nunca había recuperado la suya grabada con un rayo de Ash. Le sonrió, pues Pikachu había accedido a quedarse dentro de su Pokébola para asegurar la sorpresa total. Nadie, salvo sus amigos, sabía que Pikachu había accedido a luchar. Aaron, con aspecto confiado desde el otro lado del campo, claramente no sabía qué escondía bajo la manga. Con una sonrisa, la besó suavemente antes de lanzar la Pokébola hacia el campo. Se desvaneció, dijo Espeón, haciendo que se enderezara ligeramente. ¿Qué quieres decir? La Salamence. Ha desaparecido. Simplemente desapareció. No podíamos sentir nada a su alrededor. ¿Estás ahí ahora? Espeón envió una imagen de un campo que Ash reconoció de las afueras de Pueblo Plateado. Ninetales husmeaba intentando descubrir a dónde iba el olor, mientras Alakazam meditaba. No hay ningún olor. Interesante. Lo haré, Ash se interrumpió, la sorpresa recorrió su mente y se extendió a Espeón. Conocía a su entrenador lo suficiente como para saber que costaba mucho sorprender a Ash. Indagó más en su mente y se topó con un muro. Espeón recordó conmocionada. Nunca había sentido semejante muro en la cabeza de Ash. Mientras seguía presionando, sintió que se desmoronaba, y un aura de calidez y un pensamiento de disculpa la invadieron. Ash le mostró a Espeón un rápido vistazo al campo. Había un pequeño ratón eléctrico en el campo, un pequeño ratón eléctrico que Espeón reconoció al instante. Inmediatamente envió un aura de bondad sobre su vínculo. Una rápida aceptación de Ash, y ella comenzó a retirarse antes de que pudiera enviar un último pensamiento. Vendré esta noche. Tengo que ver esto. Entiendo. Si necesitas algo, Espeón, lo siento. Pero tengo que hacer esto sola. Los ojos de Aaron se abrieron de par en par. ¿Tienes? Sí, dijo Misty con una sonrisa. Tengo más que tipos agua. ¿Te sorprende? Solo un poco. Pero tendrá que ser fuerte para poder derrotar a Absol. Oh, no te preocupes. Pikachu está listo para cualquier cosa. Pikachu flexionó sus músculos antes de sonreírle a Absol desde el otro lado del campo, quien lo miraba impasible. Ambos Pokémon podían apreciar la fuerza de su oponente. Pikachu estaba emocionado. Su primera batalla de regreso, y estaba en un estadio tan grande, contra un oponente tan poderoso. Se giró y saludó a la multitud, que rugió de agradecimiento. Absol, viento navaja. Pikachu de agilidad. Mientras el ataque de Absol se dirigía hacia Pikachu, el pequeño ratón lo esquivó sin miramientos y le devolvió la sonrisa. Aaron arqueó una ceja. As aéreo. Agilidad. Absol se movió aún más rápido que antes, pero Pikachu lo esquivó. Aaron pareció sorprendido. Pensé que se suponía que era imposible esquivarlo. Misty le devolvió la sonrisa. Creo que descubrirás que Pikachu es un poco diferente a cualquier Pokémon al que te hayas enfrentado.
Ha entrenado solo durante casi 7 años y ha perfeccionado algunos aspectos del combate. Me impresionará si Absol puede seguirle el ritmo. No hay problema. Absol, doble equipo y luego ataque rápido. Descarga Pikachu. Mientras Absol se dividía en una docena de imágenes, todas cargaban contra Pikachu, antes de que el pequeño Pokémon lanzara una descarga eléctrica que las alcanzara a todas. Absol retrocedió derrapando, antes de mirar con furia a Pikachu, quien simplemente le devolvió la sonrisa. Absol volvió a arremeter hacia adelante, antes de que Aaron diera una orden y Pikachu se alejara. Al hacerlo, Absol se movió más rápido, volviendo a la carga contra el Pokémon ratón. Misty hizo una mueca. Pikachu, agilidad de nuevo, mantente por delante de Absol. Pikachu asintió y se lanzó hacia adelante, pero Absol seguía moviéndose más rápido. Misty observó sorprendida cómo los dos Pokémon aceleraban cada vez más, hasta convertirse en diminutos borrones. Mirando por encima del hombro, Pikachu se asombró de que cualquier Pokémon pudiera igualar su velocidad. Ante la mirada del estadio, los dos Pokémon siguieron acelerando, hasta que solo quedaron anillos de color, hasta que los anillos se fusionaron, hasta que la velocidad de Pikachu empezó a causar chispas en la arena. Parece que Pikachu se ha vuelto poderoso, reflexionó Ash. Y rápido. Me pregunto cómo, tal vez, no. No puedo. Ese día, simplemente conocerlo, no. Con suerte, no volveré a tener nada que ver con él. No podré después de ese día. ¿Qué te parece, campeón? Preguntó Lance con una sonrisa. ¿Impresionado? Estoy impresionado con Pikachu, respondió Ash, reprimiendo a la fuerza sus emociones. Señorita Waterflower, no. Perderá esta batalla si no se controla. ¿Qué quieres decir? Preguntó Steven. Simple. Absol está usando persecución. No importa qué tan rápido vaya Pikachu, Absol lo igualará. Pikachu tendrá que atacarlo, en lugar de esquivarlo. ¿Qué tan rápido puede ir Pikachu? Preguntó Max asombrado. Nadie sintió la necesidad de responderle, nadie lo sabía con certeza. Estaban asombrados de que ninguno de los Pokémon se hubiera lastimado aún, pero seguían corriendo cuando se oyó una explosión. En el campo, Misty se estremeció. Pikachu salió derrapando de vuelta al otro lado del campo, antes de ponerse de pie, mirando fijamente a Absol, quien empezaba a aminorar la marcha. Pikachu. Gritó Misty. ¿Estás bien? Pikachu miró a su entrenador antes de asentir, le devolvió la sonrisa y le hizo un gesto a Misty antes de volver corriendo al campo. Misty parpadeó. El gesto que Pikachu acababa de usar significaba que quería luchar solo. Sonrió y asintió antes de retroceder. Dependía de Pikachu, y confiaba plenamente en él. Al otro lado del campo, Absol miró a Aaron, antes de asentir y saltar hacia Pikachu, dando vueltas en el aire. Aaron asintió de forma similar, antes de retroceder. Ambos entrenadores decidieron dejar la lucha a sus Pokémon. No podrían seguir el ritmo de la batalla que estaba a punto de estallar. Pikachu saltó sobre Absol y disparó un enorme rayo eléctrico que cubrió el campo. Aterrizó sobre él, giró y disparó un torrente de fuego contra Pikachu, quien usó su cola como resorte, saltando sobre el ataque y lanzando una Electro Ball contra Absol. El Pokémon Desastre rodó hacia un lado y disparó un rayo azul de hielo contra Pikachu, quien lo repitió con un rayo. Hubo una pequeña explosión y los dos Pokémon aterrizaron mirándose fijamente desde el otro lado del campo, antes de asentir y retroceder un paso. Pikachu saltó hacia adelante de nuevo y lanzó Trueno, que Absol esquivó y luego le disparó una ventisca a Pikachu, que atrapó al pequeño ratón, congelando su cola. Pikachu patinó hasta detenerse de su movimiento y miró hacia atrás para ver qué lo estaba frenando. Una rápida descarga de electricidad y un salto lateral lo liberaron y volvieron a ponerse en movimiento, mientras Absol intentaba aprovechar su ventaja con poco éxito. Mientras Absol disparaba otro lanzallamas a Pikachu, Pikachu rodó hacia un lado y disparó un rayo que alcanzó a Absol y la envió derrapando por el campo. Antes de que Pikachu pudiera seguir con otro ataque, Absol estaba en movimiento una vez más y disparó más ataques. Los dos entrenadores habían renunciado a seguir la acción y habían tomado roles de segundo plano, al igual que el estadio, que estaba completamente embelesado. Los dos Pokémon continuaron intercambiando ataques, sin que ninguno lograra dar un golpe sólido al otro, hasta que de repente Absol se detuvo en seco. Absol, hiperrayo, ordenó a Aaron, al ver lo que su Pokémon intentaba hacer. Pikachu disparó un rayo contra Absol, quien recibió el impacto antes de disparar un hiperrayo contra Pikachu, impidiéndole al pequeño tipo eléctrico esquivarlo.
El estadio dejó escapar un grito ahogado al ver a Pikachu elevarse por los aires gracias al poder del ataque, y cuando Absol disparó otro lanzallamas contra Pikachu, este aún no se había recuperado. El lanzallamas lanzó al Pokémon ratón aún más alto, antes de ser alcanzado por un rayo azul gélido y quedar congelado. Cuando el bloque de hielo que transportaba a Pikachu cayó al suelo, Absol saltó ligeramente hacia atrás para rondar por el lado del campo de sus entrenadores, mientras el estadio observaba a uno de los dos combatientes congelado en un bloque de hielo, de pie en el campo. Misty se sentía mal. Pikachu había sido atrapado, y ahora se enfrentaba a la eliminación. Absol era tan difícil de vencer, que incluso la velocidad de Pikachu luchaba por igualarlo. Cualquier daño que Gyarados hubiera infligido habría sido anulado por su error al dejar que la persecución de Absol golpeara a Pikachu. Al otro lado del campo, Absol mostraba signos de la batalla en la que había estado, moretones y pelaje erizado, pero nada que la hiciera pensar que había debilitado severamente al Pokémon desastre. Pikachu, por otro lado, si bien antes de la ráfaga de ataques parecía estar bien, no podía ver a través del hielo, pero estaba bastante segura de que Pikachu mostraría los efectos de la batalla. Su Pokémon estaba siendo golpeado severamente, y se sentía impotente para intervenir. Aaron observaba, aparentemente sorprendido por la ferocidad de la batalla, pero aún no calmado. No parecía creer que hubiera terminado, a pesar de que Pikachu estaba atrapado en el hielo. Absol, acaba con esto. Explosión de fuego. Absol echó la cabeza hacia atrás y comenzó a cargar un ataque de fuego, antes de lanzar una enorme ráfaga de fuego directamente al hielo que envolvía a Pikachu. Misty jadeó, consciente de su impotencia. Todo el estadio contuvo la respiración mientras el fuego se estrellaba contra el bloque de hielo en medio de una enorme explosión. El silencio reinaba en todo el estadio. En el campo, una combinación de vapor y humo impedía la visión de todos. Los espectadores ni siquiera podían ver a los entrenadores que luchaban. En el palco de los campeones, Steven y Lance estaban de pie, aunque Ash seguía sentado con los ojos cerrados. Podía presentir lo que el resto del estadio quería ver. Lo que sucedía en el campo de batalla. En las gradas, Gary estaba de pie, mirando fijamente el estadio, desesperado por ver qué le había pasado a Pikachu. Todos los de la pandilla estaban con él, para ver si el pequeño eléctrico había logrado sobrevivir. A medida que el humo y el vapor comenzaban a disiparse, se escuchó una exclamación colectiva en todo el estadio. De pie en medio de un círculo de quemaduras negras y gotas de agua, jadeando y maltrecho, Pikachu se erguía. Mientras la multitud observaba, el pequeño Pokémon eléctrico se puso a cuatro patas y miró fijamente a Absol, quien le devolvió la mirada con interés. Aaron también parpadeó sorprendido, antes de sonreír. ¿Qué Pikachu tan impresionante tienes, Misty? No sé de dónde lo sacaste, pero es impresionante. Absol, haz que se mueva de nuevo. Absol asintió antes de disparar un lanzallamas a través del campo que hizo que Pikachu saltara a un lado y le devolviera un rayo. Absol saltó ligeramente, pero en cuanto aterrizó, volvió a saltar, justo cuando otro rayo impactó donde había estado un momento antes. Miró al otro lado del campo, hacia donde Pikachu cargaba otro ataque, y esta vez lo interceptó en el centro con un lanzallamas. Sin embargo, para sorpresa de Absol, el rayo lo atravesó y apenas tuvo tiempo de esquivarlo. Al disiparse el humo, Absol se encontró con un Pikachu concentrado, sonriéndole con sorna al otro lado del campo. Absol inclinó la cabeza en señal de reconocimiento a su oponente, antes de cargar su primer ataque oscuro de la batalla. Pikachu lanzó un ataque trueno contra la bola sombra, pero sin efecto, y no pudo esquivarlo, pues el poderoso ataque aplastó al Pokémon ratón por los aires. Pikachu se estrelló contra el suelo una vez más, provocando más jadeos en el estadio. Mientras se ponía de pie lentamente, Misty lo llamó. Pikachu, ¿puedes continuar? Si te retiras ahora, nadie te menospreciará. Pikachu se giró para mirar al entrenador de agua y negó con la cabeza. Se giró para encarar a Absol, con chispas en las mejillas, y echó a correr hacia adelante, una acción que Absol imitó al instante. Lance y Steven acababan de empezar a acomodarse de nuevo en sus asientos. Hacía mucho que ninguno de los dos veía una batalla como esta. Dos Pokémon tan igualados que ninguno estaba dispuesto a rendirse. De hecho, ambos estaban considerando cómo se comportarían sus Pokémon contra los Pokémon que observaban. Campeón. Empezó Steven, pero lo interrumpieron. Tus Pokémon podrían vencerlos. Absol y Pikachu probablemente sean más que rivales para cualquiera que no sea tu Pokémon más fuerte, e incluso así sospecho que podrían prevalecer.
El problema es que ninguno de los dos entrenadores tiene otro Pokémon con una fuerza similar. Aunque su Pokémon más fuerte podría vencer a uno o dos de los tuyos, el resto de tus equipos deberían vencerlos fácilmente. Ambos podrían volverse más fuertes, pero ninguno ha encontrado la manera. Todavía. ¿Considerarías entrenarlos? Preguntó Lance. Sí. Sospecho que uno de ellos ganará el torneo y, por lo tanto, podrá entrenar conmigo. Aunque tendrá que esperar hasta después de la expedición a las tierras salvajes, dijo Campeón con calma. El otro podría ser invitado si me impresiona durante el resto del torneo, ya que es una buena oportunidad para verlos entrenar. ¿Entonces consideraste entrenar a Misty después de suspenderle la licencia? Preguntó Lance. Hice lo que tenía que hacer. La señorita Waterflower claramente ha aprendido de su experiencia, viendo si quiere que Pikachu se retire. Aunque sospecho que luchará hasta el cansancio, al igual que Absol. Son impresionantes. ¿Y contra ti, qué crees? ¿Lo suficiente para impresionar? Intervino Steven. Lo dudo, continuó Campeón. Comparados con mis Pokémon, sus ataques carecen de potencia, aunque quizá duren más que algunos de los otros a los que me he enfrentado. Steven y Lance intercambiaron miradas de preocupación. Los Pokémon que observaban eran terriblemente fuertes, pero Campeón parecía creer que podía vencerlos fácilmente. La idea de cuán fuertes eran realmente sus Pokémon era aterradora. Mientras los dos Pokémon acortaban la distancia, volvieron a la acción. Pikachu, Electro Ball, gritó Misty cuando los Pokémon estaban a solo unos metros. Pikachu se elevó por los aires antes de lanzar una bola de electricidad a Absol. El Pokémon Desastre no pudo esquivarlo y salió volando por la explosión, derrapando por el suelo. Pikachu no se detuvo y disparó otro rayo contra Absol, quien tampoco pudo esquivarlo. Para sorpresa de ambos entrenadores, el rayo de Pikachu no se detuvo, aumentando cada vez más la potencia del ataque. La mueca en el rostro de Absol mostró el efecto que estaba teniendo. Finalmente, el ataque se detuvo y ambos Pokémon comenzaron a jadear. Pikachu mostraba el daño recibido, mucho mayor del que había logrado infligir a su oponente. Sin embargo, Absol parecía igual de maltrecho. Pikachu sonrió. Podría superar a su oponente si tan solo pudiera seguir adelante. Confiaba en que podría vencer a la mayoría de los Pokémon, y esto era una prueba más. A pesar de esto, otro golpe poderoso podría ser la solución, para ambos bandos. Mirando a través del campo, quedó claro que ambos Pokémon lo sabían. Absol, canción de la muerte, ordenó a Aaron. Misty palideció, sabiendo que se le acababa el tiempo. Si no conseguía vencer a Absol rápidamente, el partido sería un empate y quedarían empatados en la cima del grupo. No quería saber cuáles eran las reglas para eso. Pikachu, agilidad en Electro Ball, ordenó Misty. El pequeño Pokémon eléctrico asintió, antes de desaparecer en un instante. Absol saltó repentinamente hacia un lado, mientras una bola amarilla brillaba donde ella había estado. Al aterrizar, volvió a despegar inmediatamente, al tiempo que ocurría lo mismo. Absol, doble equipo y luego bola sombra. El Pokémon Desastre se multiplicó y comenzó a disparar bolas sombra por todo el campo. Hubo una serie de explosiones cuando las Electroballs se estrellaron contra las bolas sombra, antes de que Pikachu comenzara a reducir la velocidad frente a Absol. Los dos Pokémon se saludaron con la cabeza y se lanzaron por el campo una última vez. Al encontrarse, se produjo una explosión masiva, con un destello de luz naranja, antes de que un golpe sordo se escuchara desde el centro de la explosión. Mientras la multitud se ponía de pie, Absol se tambaleó fuera de la nube de polvo, antes de caer de rodillas. Al levantarse, el polvo comenzó a despejarse, mostrando a Pikachu tumbado en el centro del campo, noqueado. Ante la mirada de la multitud, el árbitro dio un paso al frente. Pikachu no puede luchar. Absol es el ganador. La victoria es para Aaron Olsen. La multitud rugió, pero en las gradas, el maestro Pokémon, Ash Ketchum, observó en silencio cómo Misty recogía a su primer Pokémon y lo acariciaba, recuperándose para arrullar a su nuevo entrenador. En silencio, se levantó y se marchó, dejando a Lance y Steven buscando a dónde había ido. Gary parecía en shock. Brock había desistido de intentar obtener una respuesta, mientras el investigador observaba el estadio, donde acariciaban a Pikachu. Al otro lado del campo, Brock vio que Absol también se había desplomado. La Pokémon lo había dado todo, y ahora necesitaba un respiro. El grupo se puso de pie mientras Misty salía lentamente del campo, mientras Aaron recuperaba a su Absol y se apresuraba a buscar un centro Pokémon. Gary, dijo Brock en voz baja. Gary, vamos. No puedes quedarte aquí sentado.
El investigador no respondió, por lo que Brock le hizo un gesto a James y lo agarró del brazo, levantándolo. Gary, vamos, Misty te necesitará después de eso. Su primer gran torneo terminó en una derrota aplastante, dijo Brock, intentando animar al investigador. Gary asintió levemente y empezó a caminar hacia las escaleras. Al llegar, se volvió hacia el grupo. Denos un poco de tiempo. El grupo asintió y se marchó. Max se quedó atrás para hablar con Sam y Melanie, que se quedaban atrás. ¿Están bien los dos? Preguntó amablemente. No pensé que Misty pudiera perder, dijo Sam en voz baja. Parecía tan segura. Max se agachó frente a los jóvenes, lo que los hizo detenerse. Cuando el grupo detrás de él se giró para ver a dónde habían ido, les hizo un gesto para que se fueran. No quiero decir esto delante de los demás, dijo Max. Pero Misty se lamentará por esa derrota. ¿Por qué? Preguntó Melanie con curiosidad. Estrategia. Es mejor que eso, pero se derrumbó bajo la presión. Cuando Absol fue liberado, a Misty aún le quedaban 3 Pokémon. Golduck cayó porque cayó en una de las trampas más simples y antiguas de la historia, y Gyarados fue atrapado por la combinación de lanzallamas. Vieron a Absol al final, maltrecha y magullada. Misty casi ganó. Si no se hubiera equivocado con Gyarados y Golduck, probablemente habría ganado. Pero incluso sin eso, sospecho que Pikachu estaba al menos a la par de Absol. Dado que Absol ya había recibido daño, Pikachu debería haber podido ganar. Pero luego dejó que Persecución lo atrapara a esa velocidad. Luego dejó que Pikachu fuera atrapado por el hiperrayo, y luego la combinación que lo dejó congelado en el campo. La combinación de esos ataques significó que, a pesar de la enorme ventaja que tenía Pikachu al entrar en el combate, esta se esfumó bastante rápido. Aaron era el mejor entrenador. Misty se derrumbó bajo la presión. Max miró a los dos jóvenes, abatidos, al oír cómo les repetían los errores. Con una leve sonrisa, se levantó de nuevo, haciéndoles levantar la vista. Les digo esto para que no se confíen demasiado. Siendo sincero, dudo que ninguno de los dos gane este torneo, pero ambos tienen potencial para llegar lejos. Sus Pokémon son lo suficientemente fuertes y ambos tienen la estrategia suficiente para no ser pillados. Si se mantienen concentrados y no ceden a la presión, tienen una buena oportunidad. Ahora, vamos, veamos a quién se enfrentan en el torneo de la victoria. ¿Max? Preguntó Sam. ¿Sí? Respondió el cerebrito, volviéndose. ¿Por qué no compites en este torneo? ¿O en ningún otro? ¿No eres entrenador? Preguntó Sam, provocando la risa de Max. Tienes razón, Sam. Podría estar compitiendo en un torneo. Sin embargo, ahora mismo estoy entrenando. Si alguno de los dos llega a la semifinal, me enfrentaré a vosotros después del torneo. A ver si aprendéis algo. ¿Tienes confianza?, comentó Melanie sin poder contenerse. Max se echó a reír al ver su reacción, sonrojándose. Tendrás que averiguar por qué, dijo Max mientras bajaba las escaleras. Sam y Melanie se miraron antes de correr tras él. Misty estaba sentada en la habitación de su entrenadora, con la cabeza entre las manos. Junto a ella, Pikachu le manoseaba suavemente el brazo, intentando que se moviera. El pequeño Pokémon se había recuperado un poco de la paliza y estaba concentrado en obtener una reacción de la entrenadora por la que había prometido hacer todo lo posible. Sin embargo, no sirvió de nada, y Pikachu finalmente se rindió, acurrucándose a su lado. La puerta del otro lado de la habitación se abrió y Gary entró. Cruzó la habitación para intentar abrazar a su novia, pero se estremeció cuando ella lo apartó. Misty, empezó Gary, pero lo interrumpieron. Vete, Gary. Solo quiero estar sola, espetó Misty. Pero yo irse. Misty se echó la cabeza hacia atrás entre las manos y oyó la puerta cerrarse al otro lado de la habitación, antes de dejarse llevar por las lágrimas. Pikachu empezó a lamerle la cara y, tras unos minutos, se detuvo a mirar a su Pokémon. Lo siento, Pikachu. No pensé en ti. Vamos a llevarte a un centro. El pequeño Pokémon eléctrico saltó a sus brazos y se secó las lágrimas con la lengua, haciendo que Misty sonriera a través de ellas. Ambos salieron de la habitación en silencio, rumbo al centro Pokémon cercano. Ash se encontraba en el claro donde había desaparecido la Salamence. A su alrededor, Espeón merodeaba con Ninetales, sin encontrar rastro alguno. Ash se giró hacia Espeón. Cuéntame otra vez lo que viste. Alakazam percibió la Salamence y me alertó. Juntos la rastreamos y, cuando llegó, su presencia se desvaneció. No pudimos percibir nada más. Lógicamente, si el Salamence desapareció, lo metieron en una Pokébola.
Eso lo ocultaría de ti, y es una forma conocida de hacerlo. Pero ningún entrenador. No. Lo sentimos. Joy es peón. La Pokémon Sol dejó de hablar y miró a su entrenadora. No te culpo. Hiciste lo que esperaba de ti. No puedo pedirte más. Pero perdimos esa Salamence. Sí. Y ahora tenemos que encontrarlo de nuevo. Si es salvaje, quiero saber por qué está aquí y cómo desapareció. Si es de un entrenador, quiero saber por qué vino y cómo consiguió drogarse con tu psíquico. Y Ash se interrumpió y miró a Espeón, quien le devolvió la mirada. Agachándose, Ash recuperó a Ninetales antes de sacar otra Pokébola y liberar a Charizard. Su Pokémon característico apareció con un rugido, antes de mirar a su entrenador. Charizard. Creo que la Salamence era de la gente. Charizard bajó la mirada antes de soltar otro rugido mucho más fuerte. El claro empezó a calentarse a medida que la llama de la cola del Pokémon Fuego crecía, mostrando su ira. Espeón se apartó del Pokémon Llama para intentar calmarse un poco. Tranquilízate, Charizard. No puedo permitir que te descontroles aquí. Necesito tu ira como impulso, pero si no puedes controlarla, te quedarás fuera. Charizard rugió y miró a Ash, antes de bajar la cabeza. Charizard, sé que quieres venganza. No creas que eres el único. Pero necesito que todos estén concentrados. ¿Podrás lograrlo? Charizard bajó la mirada, apoyando la cabeza en el suelo, antes de levantarla de nuevo y asentir. Ash miró a los dragones a los ojos antes de asentir para sí mismo y volverse hacia Espeón. Necesito que los exploradores localicen a la gente y a su Salamence. Sé que ninguno de los dos será fácil de encontrar, pero cuando lo hagan, Charizard traerá a Espeón. Ustedes dos deben evitar que la gente escape mientras yo llego. Charizard, eso significa detener a su Salamence. Espeón, tú te enfrentarás a la gente. Ningún humano puede enfrentarme, dijo Espeón con un dejo de orgullo en su voz. Puedo, dijo Ash con calma, mirando a su Pokémon. Espeón, eres uno de mis Pokémon y, como los demás, extremadamente poderoso, pero no te hagas ilusiones. Te enfrentas a gente porque no sé cómo te evita. Eres lo suficientemente poderoso psíquicamente como para enfrentarlo y lo suficientemente astuto como para resistir cualquier cosa que te lance. Además, lo más probable es que tenga otros 5 Pokémon con él. Tendrás que ser capaz de enfrentarte a todos. Charizard, aquí es donde tienes que ayudar. Cuanto antes derrotes a su Salamence, antes podrás conseguir al resto de sus Pokémon. Vendré lo antes posible a traer a gente. Preguntas. Charizard rugió, antes de mirar a Espeón, quien tradujo para Ash para asegurarse de que entendiera perfectamente. ¿Cómo lo encontrarán los exploradores? Fracasaron una vez. El agente estará aquí para intentar hacer algo. No sé qué, pero algo. Si buscan algo que esté mal, lo encontrarán. Si usan a los otros Pokémon, podrán. ¿Algo más? ¿Si lo encontramos entre la multitud? Preguntó Espeón. No lo pierdas. Me uniré a ti y lo recogeremos cuando se aleje. Los dos Pokémon se miraron y luego volvieron a mirar a Ash, quien suspiró. Sé que esto será difícil. Te aseguro que no siento la necesidad de vengarme de este hombre, y tú tampoco deberías. Una vez que lo capturemos, será juzgado y condenado. Como es debido. Ahora vete, quiero resultados rápidos en este caso. El agente entró en la casa y se acercó a la pared. Rápidamente conectó una caja a la pared junto a un teléfono y marcó un número, obteniendo una respuesta casi instantánea. Estoy aquí, dijo el agente. Bien hecho, dijo Giovanni. ¿Alguna señal de que sepa que llegaste? Sí. Cuando recuperé a Salamence al minuto siguiente, había un equipo de Pokémon en el lugar. Hacía tiempo que me había ido y había aclarado mi rastro, pero un amigo me lo dijo. Así que él te estará buscando. Sí, Giovanni cruzó los dedos delante de sí antes de recostarse. ¿Necesitas refuerzos? Preguntó el jefe Cohete. Necesito a Mewtwo, respondió el agente. ¿Cuándo llegará? Mañana. Con el escuadrón que me pediste. Gracias. No falles, agente. Aunque no consigas el estadio, espero algo más a cambio. Y no pierdas a Mewtwo. Preferiría perderte a ti. Ahora que se porta bien, es nuestro activo más valioso. ¿Entendido? Sí, señor. Lo traeré de vuelta, conmigo, dijo el agente impasible. El teléfono se cortó y lo miró con enojo. Seguir a Giovanni había tenido sentido al principio, sobre todo dada la naturaleza fragmentada del equipo Rocket cuando se unió. Le había resultado muy fácil ascender rápidamente en la jerarquía.
Era irritante seguir atado a él, pero el agente era consciente de lo segura que Giovanni había convertido su base de poder. Derrotarlo no iba a ser fácil. Y para ser realistas al respecto, el agente también tenía que obligar a la Liga Pokémon a retroceder. Bajó la vista hacia su cinturón de Pokéball y sonrió. Sabía que era capaz de convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo. Solo tenía que demostrar su potencial. Solo había un entrenador al que no estaba seguro de poder vencer. Y ese era el hombre que creía haber destrozado, pero que lo había dejado en ridículo. No volvería a suceder. Giovanni, sin embargo. El agente casi esperaba que cuando la Liga Pokémon atacó la base Goldenrod, Giovanni hubiera sido capturado. Si eso ocurría, sin duda sería la persona indicada para intervenir. Su posición en el equipo Rocket le otorgaba mucha autoridad e independencia, pero no total. Sabía que Giovanni podía quitarle todo el poder que tenía. Mientras se acercaba a la ventana y miraba hacia afuera, apareció un pequeño Pokémon. Abriendo la ventana, el agente dejó entrar al Spinarak. ¿Qué puedo hacer por ti? Spinarak, Spinarak. El agente se recostó y le sonrió al Spinarak antes de lanzarle comida y dejarlo salir de nuevo. Conocía a Pokémon de todo el mundo, y siempre sabían cuando estaba cerca. Cuidaban de los suyos, y él era amable con ellos cuando los veía. Eso significaba que tenía ojos para todos cuando estaba lejos de los Rockets, y eso lo ponía en una buena posición para la próxima pelea. Alejándose de la ventana, el agente se estiró y entró en una habitación que solo tenía una cama. Sentado en ella, empezó a reflexionar sobre lo que sabía. Campeón pasaba la mayor parte del tiempo sentado en estadios viendo el torneo. A medida que el torneo se acercaba al torneo de la victoria, con cada batalla celebrándose en el estadio principal, significaba que Campeón estaría presente para intentar detener cualquier intento de atacar el estadio. Además, sabía que los Pokémon de Campeón lo estaban buscando. Spinarak le había dicho que los habían visto merodeando por Silvertown, como si estuvieran cazando. Eso le hizo sonreír. Una fuerza de exploración que aparentemente podría rastrear a Giovanni en cuestión de días no podría encontrarlo. Aunque sí restringía su uso de Pokémon, ya que serían detectados. La batalla que se avecinaba iba a ser una de las más duras que jamás había enfrentado, pero tenía una confianza silenciosa. Si salía bien, la Liga Pokémon se llevaría una sorpresa al saber que el equipo Rocket había vuelto al mundo. Brock estaba recogiendo después de cenar cuando oyó un fuerte golpe. Al levantar la vista, vio a Misty cruzar la habitación como una exhalación, antes de cruzar a su habitación y cerrar la puerta. Suspiró. Cuando Gary regresó, había ido a hablar con Brock, molesto por la reacción de Misty. Brock sabía por lo que estaba pasando Misty. Siempre se había esforzado por ser la mejor, y perder una batalla así la habría dolido. Habían sido unos meses muy largos para ella. Empezando por la paliza de Campeona, la suspensión de su licencia y luego el viaje por Johto para intentar conseguir insignias. Y entonces se topó con el primer obstáculo real. Cruzó la habitación, cogió un plato de comida que había reservado para cuando Misty por fin volviera y volvió a su habitación. Llamando suavemente, oyó un grito desde dentro que le decía que se fuera. Pero no con la misma educación. Brock se quedó atónito. Misty nunca decía palabrotas. Al abrir la puerta sin hacer ruido, Brock vio a Misty tumbada boca abajo en la cama. Intentando guardar silencio, entró en la habitación, pero apenas había dado 2 pasos cuando la oyó estallar. Gary, sal. Solo quiero estar solo. Brock la ignoró, dejó el plato de comida junto a su cama y se sentó en una silla al otro lado de la habitación. Misty gruñó, pero no levantó la vista y no volvió a hablar. Después de unos minutos de silencio, Brock decidió que no podía soportarlo más. ¿Sabes, Misty? No eres la única que se siente así, dijo en voz baja. Cuando se dio cuenta de que era Brock y no Gary, Misty se movió, pero no levantó la vista ni respondió. Recuerdo a un niño, hace unos 12 o 13 años, que participó en su primer torneo regional. Llegó confiado, convencido de que no podía equivocarse. Las primeras victorias bastaron para que se confiara demasiado, y cuando el torneo empezó bien, asumió que ganaría fácilmente. Brock, basta. Gruñó Misty, pero el doctor Pokémon continuó. Cuando este chico fue derrotado, no podía creerlo. Estuvo de mal humor durante días, apenas comía, no hablaba y apenas miraba a sus Pokémon. Durante todo este tiempo, sus amigos se preocuparon e intentaron que volviera a ser como antes, pero sin éxito. Se negó a hacer nada. Finalmente, un amigo logró sacarlo de apuros y hacerle ver que las derrotas ocurren.
En un año, ese chico había pasado de estar en lo más bajo a ganar la Liga Naranja, siendo el primero en derrotar al campeón, Drake, considerado uno de los mejores campeones de la Liga Naranja de todos los tiempos. Brock, por favor, vete, dijo Misty, pero Brock continuó como si no la hubiera oído. Tras esa victoria, llegó a Johto y fue derrotado en una batalla. Y después de esa batalla, no huyó ni se escondió. Aceptó que no se puede ganar siempre y siguió adelante. Misty, tienes que hacer lo mismo. No puedes quedarte aquí sentada. Necesitas madurar. En cuanto Brock pronunció esas palabras, la fogosa entrenadora se levantó de la cama, agarró una Pokébola y liberó a su Poliwrath. Avanzando hacia Brock, con el Pokémon Renacuajo a su lado, dio rienda suelta a sus emociones. ¿Cómo te atreves? Le gritó Misty a Brock. Tú, que nunca has competido en un torneo, tú que no sabes lo que es. Tú que no viste que tu mejor amigo estaba a punto de irse y no volver jamás. Es tu culpa que se haya ido. ¿Cómo te atreves a sermonearme sobre él? ¿Cómo te atreves? Brock permaneció inmóvil, mientras Poliwrath percibía el humor de su entrenador y fulminaba con la mirada al Dr. Pokémon. Brock simplemente esperó, mientras Misty lo miraba con enojo, jadeando con dificultad, antes de volver a caer. Lo siento, Brock. No es justo culparte. Yo solo, Brock simplemente extendió los brazos, y Misty se dejó caer en ellos, llorando. Solo quiero que mi mejor amigo regrese, Brock, sollozó Misty. Pensé que esto me ayudaría a superarlo, pero no ha sido así. Extraño a Ash. Brock no dijo nada, simplemente se quedó sentado, acariciando suavemente el cabello de su amiga, mientras ella sollozaba sobre su pecho. No necesitaba decir nada. Estar allí era suficiente y ambos lo sabían. Cuando los sollozos se calmaron, Misty soltó a Brock y se arrastró de vuelta a su cama, antes de volverse hacia el plato de comida y empezar a comer. Brock se levantó y empezó a irse, pero una llamada desde la cama lo detuvo. ¿Puedes bajar a Gary? Necesito disculparme. Brock asintió y llegó a la puerta cuando escuchó una última palabra desde la cama. ¿Y Brock? Gracias. Lo necesitaba. Él se giró y le sonrió, antes de asentir y salir de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Sam estaba en el estadio, mirando a su alrededor. Para ser su primera batalla en el torneo de la victoria, sentía la presión, pero tras haber tenido otra larga conversación con Max la noche anterior, se sentía tranquilo y confiado. Sin embargo, no lo suficiente como para desestabilizarlo. Su equipo estaba listo. Al otro lado del campo, su oponente estaba allí, pero Sam no lo miraba. Tras un breve apretón de manos, en el que Sam no habló, regresó a su palco de entrenador. Dado que Mellani había superado con éxito su primera batalla, sabía que necesitaba ganar. Sacó una Pokébola de su cinturón y la lanzó, haciendo aparecer a su Furret. Al otro lado del campo, su oponente liberó a su Pokémon, y el árbitro anunció el comienzo de la batalla. En las gradas, el agente se quedó mirando al maestro Pokémon, sentado y observando. Los 2 últimos días desde la llegada del equipo Rocket habían sido un torbellino de actividad, usando a Mewtwo para ocultarlos y evitando a los Pokémon campeones. Pero ahora estaba listo para poner en práctica su plan. Hablando por una radio que llevaba al cuello, dio una orden seca antes de sentarse a observar la batalla que se desarrollaba en el campo, muy por debajo. Mientras el joven entrenador que tenía delante conseguía 2 rápidas victorias, empezó a interesarse más. Solo estaba allí para vigilar a campeón mientras Mewtwo observaba a los Pokémon que lo perseguían. Pero el chico que tenía debajo lo estaba haciendo bien. Tras una tercera victoria, y tras un descanso, el agente sacó un ordenador y lo conectó a la red. Una rápida búsqueda le reveló que estaba observando a un entrenador llamado Sam Fernández, que estaba en su primer año de entrenamiento y en su primer torneo. Esto bastó para que el agente arqueara una ceja. Parecía mucho más seguro que alguien en su primer torneo. Decidió vigilar al chico. Una persona potencial para llevar de vuelta al cuartel general. Si la misión salía bien, era muy probable que pudiera llevar gente para convertirla en cohetes. Giovanni no se lo había pedido, pero no se quejaría y a medida que avanzaba la batalla, el agente se dio cuenta rápidamente de lo desigual que era. La rotación del equipo del chico significaba que tuvo que esperar hasta el 5.º Pokémon de su oponente para que finalmente perdiera uno. Su respuesta fue enviar al Furret que había ganado las 2 primeras batallas, lo que le dio otra victoria, antes de que el Furret y otro Pokémon cansado fueran eliminados. Mientras el 6.º Pokémon de su oponente se enfrentaba a su tercer oponente, el agente sintió una vibración en el bolsillo.
Sacó su teléfono, miró el mensaje y salió del estadio, mientras que en el campo de abajo, Sam Fernández se alzaba con la victoria. Al salir del estadio, se abrió paso entre la multitud, cuando un Pokémon captó su atención. Sentada en un tejado, una espion agitaba la cola y observaba a la multitud. A diferencia de Giovanni, el agente no se fiaba de todo lo que Mewtwo les había contado sobre el maestro Pokémon, pero la supuesta fuerza de su espion le había despertado curiosidad. Sospechaba que se trataba de ese espion, pero igualmente, enfrentarse a él sería una experiencia interesante. Consideró probar su fuerza mental, pero decidió no hacerlo. Era mejor que espion no supiera dónde estaba, y no estaba seguro de si detectaría tal prueba. Siguió adelante y regresó al edificio que usaba como base. Había 5 Rockets allí, que acababan de completar una tarea que les habían encomendado. Habían manipulado con éxito algunos de los estadios exteriores, lo que significaba que solo quedaba un objetivo principal. El estadio principal, que estaba en uso. El agente ya había decidido cuándo sería el objetivo. El día libre entre las semifinales y la final. Teniendo en cuenta que acababa de ver el último de los 16, tuvieron que esperar varios días para poder luchar. Steven se sorprendió cuando llamaron a la puerta de la oficina de Lance. Los 2 hombres se habían retirado allí después del día y no esperaban que alguien los buscara. Steven llamó a quien quiera que fuera, y Tobias entró. Steven se levantó con una sonrisa y le ofreció la mano, que Tobias tomó, antes de que se enfrentaran a Lance. Lance, él es Tobias. Es un entrenador de leyendas. ¿Cuántos tienes ahora, Tobias? 6, fue la simple respuesta. Aunque Darkrai sigue siendo el más usado y el más famoso. Lance simplemente asintió, había oído hablar de Tobias, aunque no sabía que el entrenador estaba en el torneo. ¿Qué te trae por aquí, Tobias? Preguntó Steven. Darkrai. Siente a otro legendario aquí, pero uno que parece estar intentando esconderse. Le cuesta encontrarlo. Steven miró a Lance, quien asintió. Tobias, las leyendas están fuera de nuestro alcance. Tenemos que ir con el maestro Pokémon con esto, si Darkrai está seguro, dijo Steven. Lo es, confirmó Tobias. De acuerdo. Lance cogió el teléfono, que conectó al instante. ¿Campeón? Disculpen la intromisión, pero tenemos algo que discutir con ustedes. Una pausa. Leyendas. Otra pausa. Un entrenador llamado Tobias, dueño de leyendas, dice que una de las suyas es, bien. Gracias. Colgó el teléfono y miró a sus 2 invitados. Llegará en un minuto. El maestro Pokémon entró en la habitación con paso decidido, con su espion a su lado. Ash había llamado al Pokémon para que se uniera a él. Necesitaba una larga conversación con el legendario. Aunque por el camino había reflexionado sobre lo difícil que sería volver a encontrarse cara a cara con Tobias después de tanto tiempo, sabía que debía olvidarlo. Prepararse mentalmente lo hacía mucho más fácil. Además de ignorar la captura de legendarios, que se había vuelto ilegal según las reglas originales de la Liga Pokémon. Reglas que, aunque habían caído en desuso y en desuso, sabía que técnicamente seguían vigentes. Una vez que esto terminara, sabía que tendría que volver a dar a conocer esa regla. Dentro de la oficina, Lance, Steven y Tobias lo esperaban sentados en silencio. Habían dispuesto una silla, pero él la ignoró. ¿Qué encontraste? Preguntó, yendo directo al grano. Estaba entrenando con Darkrai, dijo Tobias. Pero estaba inquieto. Normalmente está bastante concentrado, pero en esta ocasión no logró concentrarse. Después de un rato, me di por vencido y empecé a hablar sobre cuál podría ser el problema. Resultó que percibía un Pokémon en una zona donde no debería estar. Un Pokémon muy poderoso que intentaba ocultarse. Intentamos rastrearlo, pero no lo logramos. Darkrai, aunque consciente de la presencia de este Pokémon, no pudo localizarlo. El campeón asintió, antes de volverse hacia Lance y Steven. ¿Alguno de sus Pokémon se comporta de forma extraña? Ambos negaron con la cabeza. Bien. Liberen a Darkrai. Cuando apareció el Pokémon negro intenso, el campeón se volvió hacia Espeon. Necesito saberlo todo desde la perspectiva de un Pokémon. Y, crucialmente, ¿será lo que creo que será? Espeon maulló suavemente y se giró hacia Darkrai. El Pokémon de tipo siniestro empezó a hablar, y Espeon simplemente le devolvió la mirada con aire amenazador. Pronto la conversación se apagó, y los 2 Pokémon se quedaron mirándose fijamente. Los 4 entrenadores observaban, cuando, después de un minuto, Espeon asintió a campeón. El maestro Pokémon miró a los demás entrenadores y les indicó con un gesto que lo siguieran fuera de la habitación.
Entrando en la oficina contigua a la de Lance, comenzó a explicar. Lo que voy a decirles no debe discutirse con nadie más que con nosotros. Lance y Steven saben que el equipo Rocket ha regresado. Tobias los enviaron a buscar a Quint y a Sharona, pero Steven, sabiamente, no les dijo nada más. El equipo Rocket la ha capturado. No habrían podido encontrarla. Sé aproximadamente dónde podría estar, pero nada más. Sin embargo, no hay que preocuparse por eso. Tobias, ¿qué sabes de un Pokémon llamado Mewtwo? Tobias pensó un momento antes de responder. Lo he oído. Nada más. Cierto, continuó Campeón. Mewtwo fue clonado genéticamente por el equipo Rocket para ser el Pokémon más poderoso del mundo. Basta decir que era demasiado fuerte para que lo controlaran, y escapó. A lo largo de los años han intentado repetidamente capturarlo. Fue recapturado recientemente, creo que con la señorita Sharona. Steven se sorprendió, pero fue Lance quien habló. ¿Recapturado? Quedó libre después de Goldenrod. El maestro Pokémon giró la cabeza para mirar a Lance, lo que lo hizo retroceder. Ni siquiera poder verle los ojos impidió que el poder de la mirada lo aterrorizara. La señorita Sharona decidió intentar encontrar el cuartel general del equipo Rocket. Yo también encontré la ubicación de esta base, y mi equipo encontró a Mewtwo, pero no a la señorita Sharona. Descubrieron algo preocupante sobre un miembro del equipo Rocket, conocido simplemente como agente. El hombre es indetectable. Espeón no pudo sentirlo. Creo que este hombre está ahora en Silvertown, durante el torneo. No explicaré por qué, pero basta con decir que, cuando hablé con él, afirmó ser el hombre que gestiona las cosas para el equipo Rocket. Mis Pokémon lo están buscando. Con suerte, lo atraparemos antes de que pueda hacer algo grave. Ahora, Tobias, Darkrai tiene un problema con un Pokémon aquí. Espeón habló con él y le mostró cómo se siente la mente de Mewtwo. La conexión entre los Pokémon legendarios no es exactamente la misma que el sentido psíquico de un tipo psíquico, pero Darkrai reconoció la mente. Mewtwo está aquí. Esto también confirma que Agente también está aquí. Nuestra tarea ahora debe ser, para localizar a Mewtwo y a la gente. Si logramos evitar que alguno de ellos regrese al equipo Rocket, tendremos una gran ventaja al intentar eliminarlos. Así que estén atentos. Steven, asegúrate de que Tobias pueda contactarme directamente. Si alguno de ustedes encuentra algo, avísenme de inmediato. El campeón se dirigió a la puerta, que se abrió de golpe. Afuera estaba Espeón, quien siguió al maestro Pokémon, quien se alejó, dejando a Lance, Steven y Tobias cuidándolo. Aaron entró al centro Pokémon para unirse a un grupo de personas que estaban allí. Le había llevado un tiempo encontrar el centro Pokémon que Misty había usado. No era uno que mucha gente conociera. Al llegar al grupo, la persona más cercana se giró hacia él y frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Preguntó Garioak con agresividad. Aaron simplemente sonrió y miró a Misty, quien ya se había girado para mirarlo. Quería ver cómo te iba. Y, más importante, cómo le iba a Pikachu. Fue una pelea brutal. Misty lo miró un momento antes de responder. Está bien, gracias. ¿Pikachu? El pequeño eléctrico saltó a sus brazos desde el otro lado de la habitación, antes de mirar a Aaron. Entrecerró los ojos ligeramente, lo que hizo sonreír a Misty. Pikachu, no lo culpes. Simplemente estaba haciendo lo que mejor sabe hacer. Ganar. ¿Qué podemos hacer por ti, Aaron? Hablaba en serio al principio de esa batalla, dijo Aaron. Si me hubieras vencido, te habría apoyado el resto del torneo. Esa batalla contra ti fue la más dura que he tenido. Absol todavía se está recuperando. No estuvo en mi equipo en la primera ronda del torneo de la victoria. Pero aún así ganaste, dijo Misty con una leve sonrisa. Espero que te vaya bien, Aaron, pero me temo que aún no te apoyaré. Tengo que apoyar a otros dos primero. Aaron arqueó una ceja y Misty señaló a los dos jóvenes, que ahora estaban un poco apartados del grupo. Aaron sonrió al reconocerlos. Nunca pensé que te dejarías llevar por los jóvenes, Misty. Espero que les vaya bien, aunque con suerte Absol se recuperará pronto. Después, necesitarán suerte. Aaron empezó a alejarse con una sonrisa, cuando Misty lo llamó. El sorteo de cuartos de final está a punto de hacerse. ¿No quieres saber contra quién vas a jugar? Preguntó. Dudo que sean tan buenos como tú, dijo Aaron con una sonrisa. Esa fue la pelea más dura que he tenido. Entonces, buena suerte si ganas este torneo, dijo Misty. El campeón es más fuerte que yo. Por mucho. Te van a masacrar. Aaron sonrió antes de girarse hacia la pantalla, que empezó a parpadear.
Al ver su rostro junto al de un entrenador que reconoció, sonrió. Supongo que estaré en la semifinal entonces, dijo con una sonrisa. La he vencido antes, es buena, pero es vencible. Misty asintió y entonces vio las otras dos caras que buscaba. Una junto a la otra. Al otro lado de la sala, Sam y Melanie se miraban fijamente, en shock. Nunca imaginaron que se enfrentarían en el torneo. Ni se les había ocurrido. Delante de todos, Sam se dio la vuelta y salió corriendo del centro Pokémon, girando a la derecha en cuanto salió. Melanie hizo lo mismo, simplemente girando hacia el otro lado al salir. El resto del grupo los siguió con la mirada antes de suspirar. Misty y Gary empezaron a caminar hacia la puerta, antes de separarse para ir a hablar con los jóvenes. Ash se paró frente a sus Pokémon. Todos fueron liberados y miraban al entrenador. Cuando me paré frente a ustedes y les dije que nos enfrentaríamos al equipo Rocket, les pedí su confianza y compromiso. Pensé que el asalto a Goldenrod pondría fin a algo para lo que nos habíamos entrenado y, crucialmente, a la amenaza del equipo Rocket. Bueno, ahora sé que hay una amenaza mayor. El equipo Rocket está aquí, en el torneo, y planea algo. Además, Mewtwo está aquí y bajo su control. Tenemos que encontrar tanto a la gente como a Mewtwo antes de que su plan se haga realidad. Esto requiere de todos ustedes. Sean sutiles siempre que sea posible, pero encuéntrenlos. No podemos permitirnos que su plan se haga realidad. ¿Alguna pregunta? Se hizo el silencio, así que Ash se dio la vuelta. Mirando hacia Silvertone, lo imaginó brevemente en llamas y apartó la imagen de su mente. A su lado, Espeón se acercó y le presionó la cabeza contra la mano. Sin volverse, Ash dijo una última cosa. Si fracasamos, podría significar algo parecido a una guerra. Sam Fernández se encontraba frente a su mejor amigo al otro lado del campo. En los cuartos de final de su primer torneo, tenía que enfrentarse a la chica que conocía de toda la vida. Por su parte, Melanie Rilger no parecía entusiasmada con la perspectiva de enfrentarse a Sam. Lo peor era que ambos sabían lo igualados que estaban. Ninguno estaba realmente seguro de quién iba a ganar. En las gradas, el resto del grupo observaba con nerviosismo. Todos sabían lo difícil que sería para los dos jóvenes luchar. Pero uno tenía que ganar. Ese era el riesgo de entrar al torneo con ellos. Misty se alegró de no tener que enfrentarse a ellos. El agente también estaba sentado en las gradas, esperando la llegada del maestro Pokémon, como hizo justo antes de que comenzara la batalla. El agente aún no estaba seguro de si el campeón sabía que era él quien estaba allí. Sin embargo, había notado un aumento en el número de Pokémon cazando. Al ver al campeón acomodarse en su asiento, el agente centró su atención en el campo de abajo para vigilar mejor al joven que había llamado su atención. Sam Fernández elegirá primero a su Pokémon, anunció el árbitro cuando el contador se fijó en rojo. Sam hizo una mueca antes de sacar una Pokébola de su cinturón. Haunter, sal. Gritó, liberando su Pokémon de tipo fantasma. Melanie hizo una mueca y liberó su Poliwhirl. Haunter vs. Poliwhirl. Comienza. Gritó el árbitro. Haunter, hipnosis, ordenó Sam. Poliwhirl, esquiva y usa pistola de agua. El ataque de Haunter falló, pero cuando Poliwhirl contraatacó, el Pokémon fantasmal simplemente flotó sobre el agua. Sam sonrió. Ahora, bola sombra. Poliwhirl, combina cada uno con una pistola de agua. Pronto, el campo se llenó de ataques que chocaban y explotaban, algo que Sam no iba a permitir que sucediera tan rápido. Sabía que Haunter era uno de sus mejores jugadores contra Melanie y no quería que se cansara demasiado rápido. Haunter, duplícalos. Melanie parpadeó sorprendida. No reconoció esa orden, pero cuando Poliwhirl intentó disparar una pistola de agua contra los ataques, más bolas de sombra volaron directamente a través de las explosiones. Incapaz de reaccionar con la suficiente rapidez, Poliwhirl fue alcanzada y se aferró al suelo mientras más ataques se estrellaban. Melanie levantó la vista con expresión de enfado. Poliwhirl, rueda hacia atrás y dispara rápidamente pistolas de agua. Mientras Poliwhirl lo hacía, Sam se movió nuevamente. Haunter, desaparece y usa la hipnosis. Una oleada de sorpresa recorrió la arena cuando Haunter desapareció entre el humo que aún llenaba el aire alrededor del campo. Poliwhirl miró confundido al objetivo que no podía ver. Intenta disparar al humo y mira dónde impacta, gritó Melanie. Mientras Poliwhirl disparaba más ataques al aire, Sam sonrió con suficiencia. Ahora Haunter. El Pokémon fantasma apareció frente a Poliwhirl con ojos brillantes. Melanie, incapaz de reaccionar, se vio obligada a ver a su Poliwhirl desplomarse en el suelo, dormido.
Devorador de sueños, ordenó Sam. Haunter brilló y Poliwhirl empezó a forcejear en sueños, incapaz de defenderse. Mellanie sacó una Pokébola. Poliwhirl, regresa, dijo, recordando a su maltrecho Pokémon. Al otro lado del campo, Sam sonreía por su triunfo inicial, aunque Mellanie tenía una idea de cómo alterar su ritmo. En las gradas, Campeón se recostó en su asiento antes de mirar a Lance y Steven, quienes estaban claramente confundidos. Tosió levemente, lo que hizo que los dos élites lo miraran. Supongo que te preguntas cómo los ataques de Haunter superaban la pistola de agua, ¿no? Asintieron. Hubo dos bolas sombra, con un par de segundos de diferencia. La pistola de agua impactó a la primera, avanzó al siguiente objetivo y entonces Poliwhirl no esperaba que el que ya había destruido siguiera atacando, así que no pudo retroceder con la suficiente rapidez. Un buen movimiento, aunque a Mellanie le habría ido mejor si no hubiera intentado contrarrestar a un Pokémon con la ventaja de versatilidad de Haunter. Para contrarrestar, hay que mantener el control, y ella nunca lo consiguió. Lance y Steven se sonreían, acostumbrados a estos comentarios, pronunciados con calma y, sin embargo, con valiosos consejos de lucha. Apenas empezaban a darse cuenta de lo bueno que era Campeón con sus estrategias, y siempre se aseguraban de escucharlo. De igual manera, si no entendían cómo un luchador había logrado algo, él siempre parecía comprenderlo y era capaz de explicarlo. Era algo que habían hablado en voz baja entre ellos. ¿Cómo debió ser entrenar con un entrenador como él? Campeón, consciente de la silenciosa interacción entre ambos hombres, regresó al campo. Quería ver cuál de los dos jóvenes triunfaría. Había visto tanto potencial en ambos que era evidente que se convertirían en poderosos entrenadores en el futuro, quizás incluso lo suficientemente fuertes como para convertirse en líderes regionales. Lance debería tener cuidado. Estos dos podrían ser más fuertes que él con el tiempo. Fluffy, te toca. Gritó Mellanie, permitiendo que el Pokémon de tipo eléctrico apareciera en el campo. La reacción de Sam fue tan instantánea como predecible para Mellanie. Haunter fue retirado y reemplazado por Wooper. A pesar de la clara desventaja de tipo, Mellanie dejó a Fluffy fuera del campo. El Pokémon eléctrico era uno de los que más le costaba a Sam, y tenía un excelente historial contra Haunter, razón por la cual había planeado usarlo. Dado que Fluffy era más que capaz de eliminar a Wooper, uno de los Pokémon más débiles de Sam, Mellanie quería intentar tomar la delantera antes de tener que enfrentarse al Pokémon más fuerte de sus amigos. Fluffy, rayo. Wooper, deja que te golpee. Fluffy, atrápalo. Cuando Wooper dejó que la electricidad lo golpeara, Fluffy se lanzó hacia adelante y rápidamente cerró la brecha con Wooper. Pistola de agua. Ordenó Sam. Pantalla de luz, respondió Mellanie con una sonrisa. El agua se reflejó directamente, y Fluffy siguió avanzando. Fluffy, derríbalo, dijo Mellanie. Pistola de agua otra vez, respondió Sam. Wooper disparó otra ráfaga de agua contra Fluffy, pero el Pokémon Lana la atravesó y se estrelló contra Wooper, quien derrapó hacia atrás, pero repelió el ataque. El patrón continuó durante unos cuantos golpes más, sin que ninguno de los dos se adelantara. Fluffy, usa Flash. Sam cerró los ojos instintivamente mientras Wooper, aturdido por el destello, lo aturdía. Antes de que pudiera reaccionar, Mellanie atacó de nuevo. Romper ladrillos. Wooper, usa terremoto. Gritó Sam. Cuando Fluffy se acercó, Wooper saltó y se estrelló contra el suelo. Fluffy salió disparado hacia atrás, y Mellanie apretó los dientes. Esperaba evitarlo. Fluffy, gema de poder. Wooper no pudo esquivar el ataque y se deslizó por el campo antes de levantarse listo para recibir más. Wooper, danza de la lluvia. Cuando la lluvia empezó a caer, Mellanie simplemente lo miró fijamente. Fluffy, usa rompeladrillos otra vez. Cuando el Pokémon Lana cerró la brecha, Sam sonrió. Pistola de agua otra vez Wooper. El ataque de Wooper escupió y arremetió contra Fluffy, impactando en el mismo punto que antes. Fluffy lo superó, pero fue notablemente más lento. Fluffy conectó, y Wooper cayó hacia atrás, antes de trepar. Wooper, sigue disparando pistolas de agua, ordenó Sam. Wooper asintió y empezó a disparar, mientras Fluffy esquivaba. Fluffy, equipo doble. A medida que aparecían copias de Fluffy, Wooper empezó a disparar a través de ellas. Mellanie arqueó una ceja al ver que Wooper disparaba con la velocidad suficiente para destruir las imágenes antes de que Fluffy pudiera recrearlas. Sin embargo, lo que Sam no había notado era que las imágenes se acercaban cada vez más a Wooper.
Fluffy, Pato y Brick Break otra vez llamó Melanie. La última imagen se desvaneció y Fluffy se dejó caer bajo la ráfaga de agua que le disparaban, avanzando y asestando golpes directos al pecho de Whopper, haciendo que el Pokémon pez agua volviera a caer hacia atrás. Esta vez, sin embargo, Whopper tardó mucho más en levantarse. Fluffy, acaba con él cuando esté cansado, usa la gema de poder nuevamente, llamó Melanie. Whopper, necesito que sigas adelante, dijo Sam con un ligero tono de voz cortante. Por favor, levántate y esquiva ese ataque. Whopper asintió y apenas logró esquivar el ataque de Fluffy, pero estaba claro que no había mucho más que el pequeño Pokémon pudiera hacer. Fluffy, sigue así, ordenó Melanie. Fluffy empezó a disparar más gemas de poder a Whopper, quien cada vez se ralentizaba más, hasta que una finalmente impactó. Whopper cayó al suelo, y solo un gran esfuerzo lo levantó cuando la lluvia empezó a parar. ¡Guau! Pistola de agua. Dijo Sam. Fluffy, pantalla de luz con gema de poder, ordenó Melanie triunfante. La pistola de agua de Whopper impactó la pantalla de luz y no la atravesó, antes de que el ataque de Fluffy derribara al Pokémon pez agua y lo dejara inconsciente. Whopper no puede luchar, anunció el árbitro mientras Sam recuperaba a su Pokémon derrotado. Sam miró la Pokébola en su mano antes de volver a colocarla en su cinturón con cuidado. Al otro lado del campo, Melanie no parecía del todo contenta. Aunque siempre era bueno eliminar al Pokémon de un oponente, sabía que ella habría preferido hacerlo a un menor coste para Fluffy, que parecía cansado. Sonriendo para sí mismo, decidió probar una estrategia diferente. Pidgeot, hora de volar. Gritó, liberando su Pokémon de tipo volador. Melanie pareció confundida y entonces se dio cuenta de que había estado tocando una Pokébola que llevaba en la cintura. Gruñó molesta. Le había mostrado a Sam que quería retirar a Fluffy, y él había enviado un Pokémon que se lo impediría. Consideró hacerlo de todos modos, pero necesitaba eliminar a Pidgeot antes de que pudiera causar demasiado daño a su equipo, y Fluffy era capaz de hacerlo. Fluffy, rayo. Pidgeot, haz del aire. Antes de que Fluffy pudiera siquiera empezar a atacar, salió volando por la fuerza del ataque de Pidgeot. Al ponerse de pie, Pidgeot escribió un arco hacia el cielo y se abalanzó sobre el Pokémon de tipo eléctrico. Fluffy intentó lanzar un ataque hacia la bala plumosa, pero no pudo hacerlo con la suficiente rapidez, antes de que Pidgeot se estrellara contra ella, haciéndola volar. Mientras Fluffy rebotaba por el campo, maltrecha y a punto de desplomarse, Melanie levantó una Pokébola, recuperando a su Pokémon, en un ligero estado de shock. La velocidad de Pidgeot la había sorprendido. Pero Sam había estado sacando sorpresas durante todo el partido. Solo uno de sus Pokémon era realmente una opción para su siguiente elección, y sonrió al sacar otra Pokébola, liberando a Graveler. Graveler, lanzamiento de piedras. Pidgeot, esquiva y sube al cielo, ordenó Sam. Sigue ahí arriba, Graveler, dijo Melanie sonriendo. Mientras Pidgeot daba vueltas, esquivando las piedras que Graveler le lanzaba, Sam decidió mostrarle a Melanie a qué se enfrentaba realmente. Pidgeot, ¿recuerdas lo que entrenamos? Preguntó Sam al pájaro que volaba en círculos. Un fuerte canto llegó desde arriba, lo que hizo sonreír a Sam. Miró al otro lado del campo. Mel, mira esto. En el cielo, Pidgeot cayó repentinamente como una piedra. Graveler no pudo reaccionar con la suficiente rapidez para seguir ahuyentando al ave y, de repente, Pidgeot tuvo una oportunidad para atacarlo. El Pokémon pájaro abrió el pico y disparó un rayo naranja contra Graveler que hizo que el Pokémon de Melanie se tambaleara hacia atrás. Mientras Graveler se recuperaba, habiendo recibido claramente mucho daño del hiperrayo, pero aún capaz de luchar. Melanie apretó los dientes. No podía permitir que Pidgeot recibiera otro golpe. Graveler, ten cuidado. Si Pidgeot cae, prepárate para ajustar la puntería, dijo Melanie mientras observaba al Pokémon que volaba en círculos en el cielo. Graveler asintió, siguiendo con la mirada la mota en el cielo. Una mota que se hacía cada vez más pequeña. Mientras Melanie entrecerraba los ojos, se preguntó qué haría Pidgeot. Graveler, intenta derribarlo con tumba roca, dijo Melanie, intentando ver al Pokémon que ya era prácticamente invisible. A medida que más rocas volaban hacia el cielo, la diminuta mota que era Pidgeot empezó a crecer. Mientras todo el estadio entrecerraba los ojos, Melanie comprendió de repente lo que estaba a punto de ocurrir. Graveler, cava ahora. Gritó, mientras Pidgeot aceleraba hacia su objetivo. Graveler respondió al instante, pero la velocidad de Pidgeot hizo que Melanie se diera la vuelta.
Mientras el tipo volador descendía velozmente, más rápido de lo que la vista podía seguir, se escuchó una orden gritada desde el otro lado del campo. ¡Huracán! Pidgeot frenó su descenso y el campo se cubrió al instante de polvo y humo mientras sus poderosas alas desataban una tormenta. Melanie se enfrentó al viento, antes de rendirse y arrodillarse para resistir. No podía ver nada frente a ella. El polvo lo oscurecía todo. Mientras se cubría la cara con un brazo, Melanie oyó rugidos provenientes de la tormenta. En las gradas, la mayoría del público estaba de pie. Misty y Gary se miraban el uno al otro en lugar de mirar el campo. No podían ver nada allí abajo. Ese fue un uso interesante de Pidgeot, dijo Misty sonriendo. ¿Tu idea? Gary negó con la cabeza. Nunca lo había oído mencionar. Esto no fue obra mía. Aunque ojalá lo fuera. Max se inclinó. Sigo pensando que deberías haberme dejado venir a ayudar a Gary. Sam podría vencer fácilmente a Melanie si se aprovechara de sus debilidades. Lo mismo podría decirse a la inversa, dijo Misty con brusquedad. Yo ayudé a Melanie, Gary ayudó a Sam. Fue justo. Aunque Sam no pareciera necesitar ayuda. Melanie necesita controlarse. Todavía ve a su amiga. Sam está haciendo un buen trabajo concentrándose en la batalla. Max asintió, antes de volver a mirar el campo mientras el polvo comenzaba a subir hasta las gradas. De repente, Pidgeot salió disparado de la nube de polvo y volvió a batir las alas. Al despejarse el polvo, con la ayuda de las alas de Pidgeot, reinó el silencio, salvo por el aleteo de sus alas. Enterrado en el suelo, estaba Graveler. El agujero que había cavado había desaparecido. Ambos entrenadores estaban cubiertos de polvo y de rodillas. Lentamente, Graveler salió de su agujero, agonizando, mientras Pidgeot miraba hacia abajo, visiblemente también cansado. La fuerza de las alas del pájaro había conmocionado a todo el estadio. Pidgeot, acaba con él. Usa asa aéreo. Pidgeot se lanzó hacia adelante y se estrelló contra Graveler, derribando al exhausto Pokémon y poniendo fin a su combate. Melanie lo recuperó en silencio, antes de alzar la vista hacia el imponente pájaro que flotaba sobre él. Su desafío se volvió mucho más difícil. Se tocó el cinturón de Pokébolas intentando decidir qué Pokémon usar. Fluffy no tendría ninguna oportunidad. Aunque maltrecho por su batalla con Graveler, Pidgeot seguía siendo demasiado rápido para un Fluffy cansado. Poliwhirl era similar, Machoke no funcionaría, y Bellsprout tampoco. Eso dejaba solo, Totodile, te elijo a ti. Gritó Melanie, liberando a su Pokémon inicial. Al otro lado del campo, Sam parecía un poco desconcertado de que Melanie liberara a uno de sus más poderosos tan pronto. Pero entonces sonrió al darse cuenta de que se le presentaba una oportunidad de oro para causar daño. Pidgeot, asa aéreo, ordenó Sam. Pistola de agua. Mientras Pidgeot se aproximaba, Totodile disparó una rápida ráfaga de agua contra el ave, quien se apartó antes de lanzarse sobre Totodile, quien no pudo esquivarla. Sin embargo, cuando Pidgeot intentó alejarse, los dientes de Totodile le mordieron una pluma de la cola. El ave chilló al alzar el vuelo e intentó quitarse de encima a Totodile. Pidgeot, usa asa aéreo. Gritó Sam, temiendo por su Pokémon mientras Totodile se aferraba a él. Pidgeot aceleró, convirtiéndose en una mancha veloz, pero Totodile se aferró. Sam observó con furia cómo Totodile hacía honor a su reputación, y Pidgeot, hiciera lo que hiciera, no podía librarse de su oponente. Campeón no reaccionó cuando la voz de Espeón resonó en el enlace mental, aunque sintió sorpresa por dentro. No esperaba ningún avance en la cacería. El agente era demasiado hábil escondiéndose. Encontramos algo, envió el Pokémon Sol. Pero no una persona. Alakazam estaba reflexionando sobre su posible presencia aquí cuando se le ocurrió una idea. Un sabotaje. Nos dirigimos a las zonas de Pueblo Plateado que no se usan actualmente y descubrimos que alguien había manipulado sutilmente habitaciones bajo los estadios menores. Están llenas de explosivos. Supongo que habrás quitado los explosivos, respondió Campeón, mientras seguía observando la batalla. En proceso. Hay mucho. Suficiente para nivelar completamente cada estadio. Sigue trabajando entonces, dijo Campeón. Revisaré debajo del estadio y luego volveré a las gradas. En el campo, Pidgeot se lanzaba en picado y se desviaba, intentando desalojar a Totodile sin éxito. Campeón se levantó, atrayendo la mirada de los hombres sentados a ambos lados. Tengo algo que hacer, dijo el maestro Pokémon. Volveré enseguida. Se alejó de la caja, dejando a Lance y Steven mirándose ligeramente confundidos.
Al otro lado del campo, el agente no había pasado por alto que su objetivo salía del estadio. Era posible que fuera algo relativamente menor, pero no podía arriesgarse. Se levantó y salió de las gradas, corriendo para intentar encontrar a Campeón. Lo alcanzó cerca del final del estadio, donde Campeón se dirigía a las salas de entrenamiento. El agente, algo confundido, empezó a seguirlo por un largo pasillo con puertas. No tardó en darse cuenta de lo que ocurría. Campeón estaba revisando cada habitación, asegurándose de que no hubiera nada dentro. El agente dejó de seguirlo. En esa zona era prácticamente imposible mantenerse cerca de su objetivo, y se coló en una habitación, sacando una radio. Registrarse. Aquí, señor. Respondió con un crujido. Estoy debajo del estadio principal. Campeón está revisando las habitaciones. Que alguien vaya a los otros estadios para ver si también las están revisando. Sí, señor, respondió al instante. Nos registraremos en cuanto lo hayamos hecho. El agente suspiró para sí mismo. Esperaba que Campeón no se hubiera enterado. El plan había requerido tanta planificación que sería una pena detenerlo. Al darse la vuelta para irse, se preguntó qué les habría ayudado a descubrirlo. Salió de la habitación en la que se encontraba y comenzó a caminar hacia la salida. Al abrir la puerta de las áreas de entrenamiento, de vuelta a la entrada pública, sintió algo detrás de él. Al final del pasillo, silencioso, estaba el maestro Pokémon. Aunque no podía ver los ojos de Campeón, el agente supo que lo habían descubierto. Y lo que era aún más preocupante, se dio cuenta de que Campeón sabía quién era. Al darse cuenta de que había cometido un terrible error, salió corriendo por la puerta a toda velocidad, dirigiéndose al exterior. ¿Qué tan cerca estás de terminar? Ash le preguntó a Espeón por el enlace mental mientras comenzaba a correr. Al menos 15 minutos, respondió. ¿Por qué? Encontré a la gente. Envíame a Charizard ahora. Ven cuando estés listo. Al recibir la confirmación, Ash irrumpió por la puerta por la que Agent había huido, antes de buscar con la mirada al hombre que escapaba. Se dirigió a las puertas exteriores, pensando que Espeón tenía razón. Detectar a Agent era imposible. Un problema para más tarde, decidió, al ver a Agent corriendo delante de él, a través del pueblo, afortunadamente vacío. Todos observaban la batalla y las tiendas habían cerrado. Agent ya había llegado a las afueras, pero la velocidad de su perseguidor le impidió adelantarse. Ash lanzó su aura para intentar detener a su objetivo, quien cayó al suelo, permitiéndole alcanzarlo. Sin embargo, al llegar junto a Agent, sintió un golpe en el pecho que casi lo desplomó, obligándolo a detenerse a unos 50 metros. Agent lo observaba, en particular su cinturón de pokébolas, que no tenía nada. Sonriendo, Agent buscó en su propio cinturón y sacó una bola, liberando una salamance. Salamance rugió, antes de sonreírle a Ash, quien parecía muy pequeño. Salamance disparó un lanzallamas contra Ash, quien simplemente se mantuvo firme mientras el ataque se desintegraba justo frente a él. Aunque le sorprendió la potencia, no fue más de lo que pudo soportar. Cuando las llamas se extinguieron, Salamance parpadeó sorprendido al ver a Ash todavía allí de pie, sin rastro alguno. Detrás de él, se oyó una explosión en el estadio y un rugido. Ash dio un paso al frente una vez más. Agente, retírese. No puede vencerme. Y no puede escapar de mí. Me sorprende verte aquí, campeón. Creí que estabas perdido después del desastre de la vara de oro. No, fue la seca respuesta. Ahora, retírate. Agente sonrió al ver aparecer a otro Pokémon tras él. Ash gimió para sus adentros. Podía luchar contra Agente y contra Mewtwo, pero no estaba seguro de poder luchar contra ambos a la vez. Aunque no tenía muchas opciones. Creo que, campeón, descubrirás que podrías ser tú quien necesita ayuda, dijo el agente con malicia. Mewtwo lucha por nosotros ahora, como habrás adivinado. Y como he notado, todos tus Pokémon parecen estar ocupados. A ver si adivino. ¿Encontraron los explosivos? Ash no respondió, pero no le hacía falta. El agente lo sabía. La voz de Rocket se endureció. Ven conmigo, campeón. Ahora. Los ojos de Mewtwo brillaron azules, y Ash sintió que lo elevaban del suelo. Mientras luchaba contra ello, sintió el aumento de fuerza de Mewtwo desde la última vez que se habían visto. Era evidente que Mewtwo había tenido tiempo para fortalecerse. Empezó a avanzar hacia el Pokémon psíquico, aún luchando con su fuerza. De repente, vio un brillo similar en los ojos de la gente y sintió que la fuerza aumentaba.
Ash dejó de luchar, sabiendo que no podía luchar contra el Pokémon más poderoso del mundo y el psíquico más poderoso que había conocido al mismo tiempo. Estaba esperando. Sobre los árboles que rodeaban el pueblo plateado apareció Charizard. La llama en la parte posterior de su cola rugía, mucho más grande que nunca. Salamence intentó interceptarlo, pero Charizard simplemente disparó un torrente de fuego contra los Pokémon de la gente. Salamence lo esquivó, pero fue alcanzado cuando Charizard devolvió la llama y lo envió rodando. El agente rápidamente recuperó a Salamence, antes de gritarle a Mewtwo que se encargara de Charizard. El legendario asintió y se elevó hacia el cielo mientras el agente se enfrentaba de nuevo a Campeón. Fue difícil para Mewtwo enfrentarse a un hombre y un Pokémon que tanto había hecho por él, pero sabía que no tenía otra opción. Al menos, su continua cooperación era lo único que mantenía a Quintia con vida. Aunque al ver la expresión de Charizard, Mewtwo se alegró de haber podido recuperar fuerzas. Sospechaba que las necesitaría. Charizard lanzó un lanzallamas a Mewtwo, quien alzó una mano para intentar desviarlo. Las llamas impactaron el escudo psíquico y lanzaron a Mewtwo hacia atrás. Se enderezó y miró a Charizard con furia, quien respondió con un rugido. Mewtwo lanzó una bola sombra a Charizard, quien la desvió con otro lanzallamas antes de abalanzarse sobre Mewtwo. Mewtwo esquivó el ataque e intentó derribar a Charizard con un ataque psíquico, pero el Pokémon se abrió paso. Mewtwo esquivó el ataque, seguido por Charizard. Mewtwo sintió que se acercaban las llamas y se hizo a un lado, antes de tener que cambiar de dirección rápidamente cuando otro ataque pasó a toda velocidad. Charizard se acomodó debajo de él, abrió la boca y disparó un enorme torrente de fuego contra Mewtwo. Sin una forma fácil de esquivar, Mewtwo levantó una mano y concentró su energía en desviar el ataque. Su escudo se encogió y encogió hasta que apenas fue lo suficientemente grande como para que cupiera dentro, y el fuego siguió llegando. Luchando contra el poder de Charizard, Mewtwo cayó ligeramente cuando el ataque se apagó, antes de lanzarse a un lado mientras otro ataque se dirigía hacia él. «Deja de atacarme», ordenó Mewtwo telepáticamente, mientras Charizard disparaba otro ataque más allá de él. Cuando intentó conectar con la mente del Pokémon, sintió la ira que emanaba de él y comprendió que solo había una manera de detenerlo. Aunque no sería fácil vencerlo en combate, a pesar de la fuerza de Mewtwo. Mientras Charizard lanzaba otro ataque, Mewtwo respondió con fuerza. Sus ojos brillaron azules de nuevo, y una bola oscura apareció a su alrededor mientras una serie de bolas sombra desbarataban el lanzallamas que le lanzaban. Mewtwo siguió concentrando su fuerza en la bola que lo rodeaba antes de abalanzarse hacia adelante, atravesando otro lanzallamas y embistiendo a Charizard. El Pokémon llama comenzó a caer al suelo, con Mewtwo justo detrás. Al acercarse, Mewtwo notó un cambio en Charizard e intentó escapar, pero fue demasiado lento. A medida que la llama en la cola de Charizard crecía aún más, Mewtwo comenzó a alejarse del furioso Pokémon, pero el sobrecalentamiento lo alcanzó. El escudo que rodeaba a Mewtwo se desintegró bajo el ataque, dejando al legendario expuesto a todo el poder del ataque más poderoso de Charizard. La fuerza del ataque catapultó a Mewtwo hacia el cielo, dejándolo ligeramente aturdido antes de ver a Charizard corriendo hacia él cubierto de llamas. Mewtwo apretó los dientes antes de reconstruir su escudo y fortalecerlo, antes de encontrarse con Charizard en el cielo. Cuando los dos Pokémon se alejaron, Campeón dio un paso adelante para acercarse a Agente. El cohete parecía sorprendentemente tranquilo, considerando a quién se enfrentaba. Levantó la vista al oír una explosión sobre ellos, que envió a Mewtwo hacia atrás. Agente bajó la vista para encarar a Campeón. «Estoy impresionado, agente», dijo Campeón. «Pocos podrían hacer lo que usted ha hecho». «Me alegra que lo apruebes», dijo el agente. «No lo creo», respondió. «No confundas mi impresión con mi aprobación». «Muy bien. Supongo que no me vas a dejar ir, ¿no?» Campeón no respondió, simplemente dio un paso adelante, de modo que ahora estaba cara a cara con el agente. El agente retrocedió y miró hacia atrás. No había nada allí, excepto una carretera vacía. El agente se giró para encarar al campeón una vez más. Los ojos del agente brillaron azules y comenzó a empujar a Campeón, cuya aura respondió al ataque psíquico. Ambos permanecieron inmóviles, en un choque de habilidad y fuerza que pareció prolongarse. Finalmente, el agente se interrumpió y comenzó a jadear. Campeón dio un paso adelante, agarrando con más fuerza a su víctima. Se oyó un fuerte estruendo cerca, pero Campeón no miró a su alrededor.
El agente intentó lanzar un puñetazo contra el maestro Pokémon, pero fue bloqueado, junto con sus ataques posteriores. El aura del campeón levantó al agente del suelo, obligándolo a forcejear contra la fuerza que lo sujetaba. Espeón, envió campeón. He capturado al agente y Mewtwo está aquí. Necesito que tú y Alakazam lleguen ya. Estamos en camino, fue la respuesta del Pokémon Sol. Al otro lado del campo, un destello apareció con Alakazam y Espeón a su lado. Al mirar a su alrededor, Ash sintió que el agente se le escapaba y el cohete voló hacia arriba, para ser atrapado por Mewtwo, quien huyó a toda velocidad. Mewtwo salió despedido hacia atrás, abrumado por la ira de los Pokémon contra él. No podía creerlo. Sabía que los Pokémon campeones eran fuertes, pero esto era ridículo. Se suponía que era el Pokémon más poderoso del mundo, y este Charizard no parecía entenderlo. A Mewtwo ya no le importaba contra quién luchaba ni por qué. Lo único que le importaba era ganar. Mientras disparaba un lanzallamas bajo sus pies y respondía con una bola sombra, sonrió levemente. Nunca había estado en una pelea como esta. Sentía curiosidad por saber de qué era realmente capaz. Charizard se agachó bajo la bola sombra, disparando una furia dragón contra Mewtwo. El ataque colisionó con otra bola sombra, causando una enorme explosión. Muy abajo, Agente y Ash se miraban fijamente, pero ambos Pokémon percibían el poder que los rodeaba. Mewtwo gruñó al tener que trepar rápidamente para evitar otro lanzallamas y el siguiente, antes de decidir que debía terminar la pelea cuanto antes. Los ojos del Pokémon genético brillaron azules y concentró toda su fuerza en un solo ataque. Charizard quedó atrapado en él, antes de forcejear por la sorpresa. Mewtwo gruñó al lanzar a su oponente, sorprendido por el esfuerzo que le suponía lanzar a un Pokémon que se resistía. Mientras Charizard volaba por los aires, Mewtwo juntó las patas y disparó cerrando los ojos. El aire a su alrededor comenzó a endurecerse, rodeado de energía psíquica, comprimiéndolo. Charizard se había recuperado del lanzamiento y volaba de vuelta hacia Mewtwo. Las fauces de Charizard se abrieron y comenzaron a salir llamas cuando Mewtwo atacó. El aire que había comprimido salió disparado hacia adelante a gran velocidad, impactando contra una de las alas de Charizard, quien desató un devastador golpe psíquico. La energía impactó contra Charizard al mismo tiempo que el aire impactaba su ala. El ataque que Charizard estaba a punto de lanzar se interrumpió al caer al suelo, con un estruendo estrepitoso. Mewtwo sintió el cansancio de tal esfuerzo al bajar la vista. Aún podía luchar, pero el choque lo había dejado exhausto. En el suelo, Agente era levantado lentamente por el poder del aura de los campeones. Al concentrarse en los dos hombres, Mewtwo sintió aparecer cerca dos nuevos Pokémon. Un Espeón y un Alakazam, cuya fuerza percibía. Desde donde se había estrellado, Charizard se había elevado al cielo, maltrecho, pero claramente capaz de seguir luchando. Mewtwo miró a su alrededor y supo que estaban derrotados. Consideró dejar que Agente cayera en manos de la liga, pero no podía. No sabía dónde estaba Quintia y no podía dejarla morir. Igualmente, antes de que le permitieran salir en esta misión, le habían implantado un dispositivo. Agente y Giovanni solo tenían que pulsar un botón y Mewtwo tendría el oído perforado por electrodos. Moriría. Como resultado, no podía permitir que capturaran a Agente, ni arriesgarse a que le pasara lo mismo. Una decisión rápida y se dejó caer bajo el último lanzallamas del resurgente Charizard. Agente salió disparado hacia arriba, impulsado por su fuerza psíquica que tomó por sorpresa a Campeón, y atrapó el cohete antes de huir del lugar de la pelea, dejando atrás al Charizard que lo perseguía. Ash regresó lentamente al estadio principal. Espeón había vuelto a buscar a los Rockets restantes, mientras intentaba asegurarse de que Agente y Mewtwo no regresaran. Se abalanzó sobre él cuando fue evidente que Agente y Mewtwo habían escapado, mientras Charizard aterrizaba junto a ellos, envolviendo con sus alas al humano y al Pokémon. Ash se quedó allí, sin sentirse tan cansado como creía que debería. Agente, aunque con una fuerte capacidad psíquica, no era rival para él. Era reconfortante saber que no se enfrentaba a alguien invencible. Sin embargo, la combinación de Mewtwo y Agente no era fácil de vencer. Espeón lo miró con curiosidad cuando finalmente se separaron, y él suspiró. Ella quería saber por qué no la llamaba más rápido. La verdad era que no lo sabía. Le había costado mantener la compostura ante la conmoción de verse envuelto en una pelea tan difícil. Le había hecho darse cuenta de sus propias deficiencias, algo con lo que debía lidiar. Cuando finalmente logró tomar la delantera, extendió la mano hacia Espeón.
Aunque el error significó que el agente había escapado, para su furia. Sabía que no lo culparían por dejar escapar a su peor enemigo, pero se culpaba a sí mismo. Podría haber acabado con la amenaza, pero no lo hizo. Y ahora tenía que explicárselo a Lance y Steven. Al volver a entrar en el palco de directores, Ash se dio cuenta de que llevaba fuera más tiempo del que pensaba. Sam tenía a Quilava en el campo, mientras que Melanie tenía a su Bellsprout. Sin embargo, en el marcador, Melanie no tenía otro Pokémon aparte de Totodile, y vio que Totodile estaría cansado tras haber eliminado a Pidgeot y a otro Pokémon de Sam. Sin embargo, mientras observaba, Quilava atrapó a Bellsprout con una rueda llama, eliminando al Pokémon de tipo planta y preparando lo que Ash sospechaba que sucedería desde que se enfrentaron. Un choque de iniciales. Le hizo sonreír levemente ver a dos entrenadores proteger a sus iniciales y reservarlos para su último Pokémon. Era una característica común entre los entrenadores más jóvenes, pero creó un final fascinante para lo que sospechaba que habría sido una gran batalla. Ash volvió a sentarse, y Steven y Lance lo observaron, notando el estado ligeramente desgastado de su ropa y el olor a quemado que lo rodeaba. Lance arqueó una ceja y les dio una breve explicación. Espeón descubrió que los otros estadios estaban preparados para explotar. Fui a revisar debajo de este. Cuando llegué allí, descubrí que el agente me había seguido. Estaba entre la multitud. Era la única forma en que podía saber lo que hacía. Lo seguí hasta las afueras de Silvertown, donde me encontré con su Salamence y Mewtwo. Charizard luchó contra Mewtwo y yo me enfrenté al agente. Yo tenía la ventaja, pero Mewtwo logró escapar con el agente. Nos reuniremos con Tobias después de esta batalla. ¿Estás bien?, preguntó Steven. Estoy bien. Charizard está maltrecho, pero bien. Mewtwo estaba casi al máximo de su fuerza. La única ventaja es que tarda en recuperarse por completo, más que un Pokémon normal, incluso el mío. Pero después de la batalla. No antes. Lance y Steven se giraron para encarar al grupo mientras Totodile esquivaba un rueda llamarada de Quilava. Les sorprendió un poco que Campeón pareciera un poco cansado. Habría costado mucho provocarlo. Sam se estremeció cuando Quilava fue alcanzado por una pistola de agua, aunque su inicial se la quitó de encima. No podía permitirse perder. Quilava, usa rueda de fuego otra vez, ordenó Sam. Totodile, que se acerque, ya sabes qué hacer, dijo Melanie. El Pokémon Mandíbula Grande asintió y se acomodó, observando al Quilava en llamas que se acercaba. Al acercarse su objetivo, Totodile echó la cabeza hacia atrás y lanzó una hidrobomba que derribó a Quilava, desparramándolo por el campo. Sam gimió. Quilava probablemente había recibido más daño que Totodile antes de que empezaran a luchar, y un golpe así podría ser su fin. Quilava se puso de pie con dificultad y disparó un lanzallamas a Totodile, quien se apartó, para gran disgusto de Sam. Quilava, que ese Totodile se mueva, espetó. Quilava se irguió y empezó a disparar lanzallamas tras lanzallamas por el campo, de los cuales Totodile tuvo que esquivar, con cada vez menos éxito. Mientras Totodile intentaba saltar por encima de un lanzallamas, el siguiente lo alcanzó y lo envió rodando hacia Melanie, donde se puso de pie. Totodile, usa cara de miedo, dijo Melanie. Quilava, cortina de humo. Totodile puso una cara lo más aterradora posible, pero el humo que liberó Quilava lo oscureció por completo a él y al resto del campo. Quilava, veloz. Totodile, pistola de agua. Melanie lo intentó desesperadamente, pero los gruñidos de dolor que oía provenían claramente de Totodile cuando el Swift dio en el blanco, a pesar de sus intentos por desviar el ataque. Sin embargo, el movimiento de los ataques hizo que el humo comenzara a disiparse, y Melanie vio otra oportunidad. Totodile, Screech, seguido de otra hidropump. Sam se tapó los oídos con las manos mientras Totodile emitía un chillido ensordecedor. Quilava, con sus oídos más sensibles, empezó a agitarse, despejando más humo, suficiente para revelar su posición. Totodile cerró las fauces antes de volver a abrirlas y disparar una hidrobomba contra Quilava. Quilava, erupción. Gritó Sam desesperado, sabiendo que si hidrobomba impactaba, sería derrotado. Quilava se encogió, y entonces las llamas en su espalda y cabeza comenzaron a crecer. Se expandieron, haciéndose cada vez más grandes, hasta que el fuego se extendió hacia Totodile, impactando contra la hidrobomba y haciéndola hervir. Las llamas se abrieron paso y atraparon a Totodile, haciendo que Melanie jadeara y el Pokémon Mandíbula Grande cayera despatarrado al suelo. Cuando el humo y el vapor finalmente se disiparon, los dos Pokémon se miraban fijamente desde el otro lado del campo, ambos agonizando tras la batalla. Quilava, rueda de fuego, ordenó Sam.
Quilava se lanzó al ataque, girando, mientras Totodile se mantenía firme. Mientras Totodile disparaba una hidrobomba contra el Quilava que se acercaba, Sam sonrió. Quilava, esquiva y sigue adelante, gritó Sam. La rueda de fuego cambió de dirección, por lo que el agua la esquivó antes de volver a arquearse hacia Totodile. Totodile intentó golpear de nuevo, pero ocurrió lo mismo. Quilava se acercaba cada vez más. Tras 3 intentos más, Quilava se lanzó directo hacia Totodile. Al chocar, Totodile salió volando, pero en el aire se enderezó y apuntó por última vez. Quilava, al salir de su rueda de fuego, no pudo ver a Totodile en el cielo ni a la hidrobomba que volaba a sus espaldas. Sam abrió la boca, pero el ataque fue demasiado rápido. Quilava recibió el ataque por la espalda y fue aplastado. Mientras Totodile aterrizaba, tambaleándose, pero apenas manteniendo el equilibrio, el estadio vio a Quilava, inmóvil en el suelo. Quilava no puede luchar, anunció el árbitro. Totodile es el ganador. La victoria es para Mellán y Errilger. El estadio estalló. Sam se llevó la mano a la cintura y sacó la pokebola de Quilava, antes de llamar a su jugador titular. Lo diste todo, le dijo en voz baja a la pelota. Estoy orgulloso de ti. Volvió a colocarse la pokebola en el cinturón y cruzó el campo a grandes zancadas para estrechar la mano de Mellanie. Felicidades, dijo Sam con una sonrisa. Fue una pelea brutal. Mellanie aceptó su mano un poco confundida. ¿No te enoja haber perdido? Preguntó. Sí. Pero sé que te ganaste esa victoria. Gaby me habló de esto antes del comienzo. Te prometo que te ganaré la próxima vez. Mellanie sonrió levemente antes de abrazar a su amiga. Gracias, Sam. ¿Me apoyas en la siguiente ronda? Claro que sí. Sam sonrió. Los dos amigos se dieron la vuelta y comenzaron a salir del campo, rumbo a un centro Pokémon. Sus Pokémon lo necesitaban. El agente ya no está aquí, dijo Campeón con calma. Huyó hoy con Mewtwo. No sé si volverán antes del final del torneo. Sospecho que sí. Sus palabras fueron recibidas con silencio por los 3 hombres frente a él. Lance, Steven y Tobias estaban sentados en sillas, tras escuchar un breve resumen de lo ocurrido durante la pelea. En cuanto a lo que haremos ahora, tenemos que impedir que regresen. Lo peor sería que se colaran sin que nos demos cuenta. De lo contrario, deberíamos estar a salvo en este torneo. Después, pretendo eliminar la amenaza del equipo Rocket. ¿Hay más Rockets por aquí?, preguntó Lance. ¿Hay alguien más a quien tengamos que buscar? No lo creo, dijo Campeón. Solo nos hemos topado con el agente, y por lo que he averiguado, trabaja solo.